Hola, buenas noches. Gracias a todos los que se estén conectando. Demos un minutito más, por favor, para que terminen de conectarse y también nuestra invitada especial. Ya anda por aquí, ya la vi. Por aquí también ya se conecte. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, chicos. Pues nuevamente, como cada semana, traemos de nuestra misma capacitación, traemos pues un tema nuevo importante, el cual creo que algunos de ustedes ya lo han de conocer. Sin embargo, bueno, pues queremos reforzar y los que no lo conozcan, bueno, pues tengan un poquito de conocimiento sobre el tema. La verdad es que es un tema muy, muy importante. Ustedes saben que esta parte de los impuestos, sobre todo en el ramo en el que nosotros pues estamos, es de suma importancia. Siempre saber qué impuestos son los que se pagan, qué impuestos son los que va a pagar tanto el comprador como el vendedor, etcétera. Entonces, a grandes rasgos, pues vamos a analizar el día de hoy. Recuerden que nosotros somos un centro evaluador autorizado por la Secretaría de Educación Pública a través del sistema Conocer para evaluar las competencias de asesores inmobiliarios. Y como el día de hoy, bueno, pues justamente nos acompaña Ana Gutiérrez. Recuerden que Ana Gutiérrez forma parte del equipo de ALED. Ella es contador público, estudiante de Derecho y capacitadora certificada en el estándar ECO 076 del Conocer. Pues cuenta con sus certificaciones de Infonavit, la asesoría en comercialización de bienes inmuebles y también es participante del podcast Desde la Raíz, tu podcast en YouTube. También tiene redes sociales y bueno, pues en un ratito vamos a platicar con ella para conocer un poquito más sobre el tema. ¿Andas por ahí, Ana? Sí, aquí estoy. Ok, excelente. Pues pues todos tuyos, Anita. Ok. Hola, Ana, un Pues, gusto. hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué tal que ni en asueto nos salvamos? Porque para capacitarnos a cualquier hora es buena, ¿verdad? Sin Es duda. correcto. Miren, les estamos por ahí compartiendo una Presentación. presentación. Vamos a ir viendo un poquito. ¿Podemos avanzar, Alma? Sí. Vamos a ver por ahí lo de los impuestos, ¿verdad? Impuestos de una compraventa. Bueno, miren, aquí principalmente vamos nada más a entender un poquito, por qué es que tenemos que pagar impuestos. Bueno, pues porque ahora sí que, como dice la Constitución, tenemos que pagar impuestos porque tenemos que contribuir al gasto público, ¿sí? Recuerden que vamos a contribuir al gasto público con los impuestos, con los derechos que pagamos, con las aportaciones de seguridad social y con las contribuciones de mejora. Pero en esta clase específicamente vamos a ver impuestos y derechos en una compraventa. Hay derechos para otro tipo de trámites, pero vamos a ver específicamente, como lo dice en el artículo 2 del Código Fiscal Federal, nada más vamos a ver los dos primeros temas, ¿ok? Si me puedes avanzar, Alma. Sí. Bueno, miren, aquí tenemos impuestos para la compraventa de diferente tipo, ¿sí? Tenemos impuestos federales y tenemos impuestos municipales. Los federales, pues es el ICR, que es un impuesto directo, y el IVA, que es un impuesto indirecto. ¿Sí? Y los municipales es el ISAI y el predial. Normalmente no mencionamos el predial en una compraventa porque sabemos que lo tenemos que tener pagado desde el avalúo, ¿sí? Desde que vamos a hacer el trámite, nos piden por ahí la boleta del predial, pero es un impuesto que se tiene que pagar para la compraventa. Como es un impuesto que se paga anualmente, pues la gente normalmente ya lo tiene pagado. Hay quien no lo tiene pagado, así es que no se va a poder hacer la compraventa si no presentamos la boleta del año en curso pagada, ¿sí? Y se maneja como municipal, ¿por qué?
porque no en todas las localidades se cobra el mismo impuesto, ¿sí? Ni en el ISAI ni en el predial. Bueno, el ISAI a lo mejor algunos no lo conocen así porque están en otro estado. Yo estoy en Nuevo León, pero técnicamente el ISAI es el traslado de dominio. O sea, que tenemos que cambiar de nombre del anterior dueño y en la compraventa lo cambiamos al nuevo dueño, ¿sí? Entonces, prácticamente es eso, ¿verdad? Lo que habla el ISAI. Ok. Ahora, Perdón, Ana, que te interrumpa. El ISAI dime, dices que en cada estado es diferente, o sea, el nombre, el ¿sí? nombre. Ok, El ok, nombre ok. sí, algunos lo conocen como INSABI, otros como traslado de dominio, otros como ISAI, pero en sí es el cambio de nombre de un propietario a otro. Sí o Y sí sí, siempre se se paga. calcula diferente, ¿sí? Se calcula de diferente manera, Ok, ok, ok. ¿ok? Pero eso es de lo que se trata, Ok, ¿sí? Y en todas las compraventas y en todo lo que maneje traslado de dominio, se va a pagar el impuesto, ¿sí? Ahorita nosotros vamos a ver sobre compraventa, pero puede ser, por ejemplo, cuando hacen alguna herencia que se adjudica en la propiedad, ahí también hay un traslado de dominio porque pasa de un nombre a otro, ok, ¿sí? La donación también hace traslado de dominio, pero hasta que se adjudican la propiedad. Entonces, la donación en sí, cuando uno va a donar una propiedad, nada más dice, cuando yo quiero que esta propiedad pase a esta persona, no se adjudica la propiedad hasta, bueno, más bien la propiedad no cambia de nombre hasta que la persona a la que le donaron se adjudica la propiedad. En la ok, escritura de donación no vamos a ver el cambio de nombre, nada más lo vemos hasta que la persona recibe la propiedad o se la adjudica, ¿sí? Entonces, todo lo que incluya traslado de dominio va a pagar el impuesto. ok, Es un ok. impuesto recaudatorio, ¿verdad? O sea, todos estos impuestos son recaudatorios, así es que cada movimiento que se hace a una propiedad va a pagar el ISAI, va, va a pagar el impuesto, ¿perdón? No, no fue nada, creo que nada más abrió el Ah, ok. micrófono. Ujú, ok, ¿Sí queda claro? sí, el ISAI es el que tienen que pagar por traslado de dominio, por cambiar el Así nombre, es, ¿no? Ok, por traslado de dominio, excelente, así es. excelente, ¿Ok? Ana. Sí, perfecto. Muy bien. El ICR dice que es un impuesto directo. ¿Por qué? Porque es un impuesto que se causa al vendedor de la propiedad. ¿Ok? ¿Me puedes avanzar un poquito la hoja, Alma? ¿La página? Sí. Nada más pásamela tantito. Ok, no, dale hacia atrás, por favor. Ujú, Bueno, entonces, el ICR es un impuesto directo, porque es sobre una persona, ¿sí? O sea, es sobre la persona que va a vender la propiedad. ¿Ok? Y el IVA es un impuesto indirecto. ¿Por qué? Porque se lo cobras a una persona, pero se lo trasladas a otra. ¿Ok? Y el ISAI es un impuesto, dijimos que era municipal y el predial también es municipal. Alma, no sé si eh, por ahí tenías una listita de preguntas. sí, 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 tengo unas preguntas, Ana. Por ejemplo, Ajá. cuando un vendedor de casa habitación, ¿cuándo un vendedor sí paga ISR y cuándo puede ser exento el ISR? Es un vendedor. El vendedor. Ok. El vendedor le puede causar el impuesto cuando ha vendido otra propiedad en los últimos 3 años, ¿sí? Porque la ley marca que nada más podemos exentar una vez cada 3 años, Ok, ¿sí? Puede ser cuando excede el límite que marca la ley, que son 700,000 UDIs. Sí, ahora sí, sí me ayudas a avanzar en la página porque ahí ujú, están. ujú, ¿Sí? está. Ahí está. Y cuando no cumpla con los requisitos que marca la ley. Para empezar, son estos dos temas. Primero, las 700,000 UDIs. Recuerden que la UDI cambia diario, Ok, ¿sí? Entonces, a la hora que hacemos el dictamen, hasta ahí el notario dice, a ver, ¿en cuánto está la UDI el día de hoy? Se mete al sistema, ahí al internet y busca el valor de la UDI. Entonces, aproximadamente ahorita son 5 millones de pesos. Ahorita como quiera igual lo podemos, si alguien nos hace favor de buscarlo en internet y nos pasa el dato al día de hoy, se lo agradeceremos. Y los 3 años, Alma, son porque la ley marca en el artículo 93, fracción 19, en el inciso A,
dice que cada 3 años podemos exentar, pero si yo tengo varias propiedades, yo puedo decidir en cuál exentar o en cuál no. Yo puedo Ok. decir, yo vendo ahorita, pero a lo mejor el otro año quiero vender otra. Ah, pero la de la otra, está más cara y no voy a tener manera de exentar. Mejor no exento en esta, pago los impuestos hoy y el siguiente año, exento, Oye, ¿verdad? Ana, por ejemplo, si yo y mi esposo queremos vender una propiedad, estamos casados por bienes separados y queremos exentar, ambos podemos exentar, ¿qué monto podríamos exentar? Solamente se puede exentar si están casados por bienes mancomunados, Ok, ¿sí? Y ambos pudieran exentar la misma cantidad, las 700,000 UDIs, por ejemplo. Si una casa que van a vender cuesta 15 millones de pesos, entonces puede exentar 5 millones el esposo y 5 millones la esposa y nada más pagarían ICR sobre 5 millones. ok. Y en el caso de estar en separación de bienes, solamente podemos Nada más va a exentar exentar la 5. persona. Así es, Ujú. El titular que aparezca, ¿no? El que sea el es titular de la correcto. propiedad. Ok, Así es. excelente, excelente, Ana. Y Ana, qué documentos? Mira, nos dicen que el día de hoy el UDI, ay, perdón, déjenme regreso para ver el precio, el monto. Dice 25 de noviembre del 2025 es de aproximadamente 8,598735 pesos mexicanos. O sea, 8,598 por ¿Cuántos serían 700 las mil. 700,000 UDIs? Serían 6,18,600,000. Ok. 6 millones. Ok, Ya va un poquito más de 6 millones, ok. así Bueno, pues mero. esa es la cantidad que se puede exentar al día de hoy, como si hoy fuéramos a firmar la escritura, como si hoy fuéramos a hacer la venta, ¿ok? Ok, excelente. Entonces, por eso es que a veces nos hacen un dictamen de una propiedad o nosotros vamos a una notaría a decir, oye, me das un presupuesto porque voy a hacer una compraventa. Ah, bueno, te dan el presupuesto, pero te dicen, es un aproximado, porque el día de la firma, ¿qué tal que te tardaste 2, 3 meses en hacer la venta? Ese Claro, día te lo vuelven a calcular. considerar, calcular. Ajá. Ok, excelente. Tenemos una manita levantada de Graciano. A ver si nos puedes comentar, Graciano, gracias. Sí, buenas noches. Las 700,000 UDIs es de la utilidad, ¿no? ¿Cómo de la utilidad? No, ese es el valor de la UDI que está Del bien. permitida para poder exentar. Ah, ok. Sobre el valor del bien. No, no, no. O sea, haz de cuenta que las 700,000 UDIs es lo que marca la ley, ¿sí? Sí, Entonces sí. tú haces el cálculo y dices, ahorita son 6 millones de pesos, lo que puedo exentar de la propiedad. Hola, buenas tardes, ¿puedo preguntar ¿Sobre algo? el ingreso Perdón, total o sobre sí, la utilidad? es que no te entiendo. O sea, sobre el valor de la ¿Sobre el cien propiedad por es ciento lo del que vas valor a del poder bien? exentar. Póngale un ¿Perdón? O ejemplo. Sí, por si la, ejemplo, uni- ahorita si dijimos, la, si, co- si hay una casa que se vende en 8 millones de pesos, nada más vamos a poder exentar 6 millones. Y sobre 2 millones vamos a calcular el impuesto del ICR. Ok, los 2 millones lo grabado. Ok, ¿Ok? No es que no es gracias. no grabado, nada más no es una utilidad, es un valor de una propiedad. Del valor de la propiedad, 6 millones vamos a poder exentar, ¿sí? Es que si ves la definición de impuestos sobre la renta, pues lo que graba Ajá. son las utilidades. Sí, pero a lo que me refiero es que el monto lo vamos a Sí, considerar sí. sobre el valor de la Te, propiedad, sí, te ¿sí? entiendo, pero cuando hablamos de ICR, lo que graba el ICR son las utilidades. ¿Ok? Gracias. Lo que dice el Código Fiscal de la Federación, ¿no? ¿Sí? No sé si por ahí alguien tenía otra duda. Paula tenía una duda. Sí, Paula. gracias, buenas tardes. Por ejemplo, estaban hablando en el caso de exención de impuestos que si están por bienes separados, pero la propiedad está a nombre de las dos personas, ¿cómo funciona ahí? O sea, son copropietarios, aunque tienen bienes separados, son copropietarios, ¿cómo funciona? Es que hay un Em, titular, siempre tiene que haber un titular, ¿no? lo que pasa, Mm, sí, así es. Lo que pero pasa es que, a ver, dime, dime. si son dueños del 50 y 50, entonces, o sea, del inmueble, no hay, o sea, ¿cómo hay un titular? Esa es mi duda. Ah, para exentar, ¿verdad? Dices. Lo que pasa es que Ajá, hace rato sí. dijimos que tenía que haber un titular. Ah, ok, ajá. Sí, pero en este caso sí, o sea, si hay una propiedad que es de ambos,
Ajá, ambos van a poder exentar. ambos pueden exentar, Sí, aunque estén sí, por bienes separados. sí, así es. Ah, ok, gracias. Ok, Sí, es que acuérdense que los impuestos del ICR son por persona, no es por propiedad, como por ejemplo el traslado de dominio, que sí es un impuesto que es por propiedad, ¿sí? En este caso, el ICR sí es por persona. ok, excelente. Oye, Ana, ¿y Mande. cómo pueden exentar una persona que está vendiendo su propiedad? ¿Cuáles son los requisitos para exentar? Los requisitos, mira, pueden ser tres. La verdad, Alma, yo siempre les digo a las personas o a los asesores en este caso que traten de amarrar dos, porque siempre, como es a criterio notarial, nosotros podemos ir a decirle al notario, espérame, yo te estoy mostrando uno de los que marca la ley, pero te digo que amarren dos porque casi siempre, Alma, las personas, por ejemplo, los requisitos es la INE en el domicilio, un comprobante de luz en el domicilio, pero que sea fiscal, o sea que tenga su cadena y sello digital y que tenga su XML, ¿verdad? El recibo de la luz. Y puede ser un estado de cuenta de cualquier institución financiera. Puede ser incluso de Coppel, de Azteca. FAMSA, bueno, creo que ya no existe, ¿verdad? Pero bueno, o sea, de cualquier institución financiera de Liverpool, del que sea, pues incluso de bancos, ¿verdad? Pero que Ujú. tengan la dirección de la propiedad. Pero como es requisito que sea casa habitación para que pueda exentar, el detalle es que si tú no compruebas que es tu casa habitación, el notario te puede decir no procede, o sea, no es válida la exención porque no estás demostrando que es tu casa habitación, ¿sí? Ok, ok. Entonces, porque la INE, Alma, normalmente la gente cuando va a vender va y Sí, 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 es correcto. la cambia y la pone con el domicilio de la casa. Bueno, el notario tiene el criterio para decir, no era tu casa, no No, vivías aquí, ¿sí? ok. A veces tú los recibos, no quieres cambiar la INE, pero llevas tus recibos de luz, pero resulta que le acabas de agregar la constancia de situación fiscal hace un mes. Entonces, a veces la gente se espera a que cambie el mes para que ya salga Constancia. su cadena en el Ujú. recibo, pero Ok, resulta que el notario lo ve y dice, espérame, si tienes todos los meses anteriores sin consumo, apenas lo cambiaste, pues es que no era tu casa habitación, ¿verdad? Entonces, como el notario se puede poner así medio rejego, pues yo siempre les digo, traten de amarrar dos, ok, ¿sí? ok, Desde ok. que captas una propiedad, yo le digo al cliente, ¿sabes qué? Abra su cuenta bancaria y póngale esta dirección para que el estado de cuenta sea como válido para exentar, por si la IN no se la vale, por si el recibo de luz no está. Yo la verdad siempre trato de amarrar todo. Ujú, Yo voy ujú. y le digo, vaya a Comisión Federal y entregue su constancia de situación fiscal y que la agreguen. Vaya al INE, cámbielo, vaya, o sea, ¿por qué? Porque a veces te topas con notarios que te dicen, pues si no vivías ahí, espérame, no viví ahí, pero aquí está la INE, aquí está el recibo y aquí está el comprobante Del banco. de un banco, ¿verdad? O Ujú. de una institución financiera. Ok, Entonces, amarrando todo el notario, mira, no tiene nada que decir, porque no nada más es uno, no nada más son dos, o sea, yo a veces le llevo hasta los tres. ok. Obviamente que a veces es difícil, porque los clientes a veces dicen, es que yo no puedo salir a los tres Am- lugares, o pues agarre un día y dése la vuelta en todos lados, ¿no? Pero a claro. veces la gente pues simplemente a veces la gente no quiere. A veces hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que estoy haciendo un trámite y no quiero cambiar la dirección de mi INE porque tengo la dirección que voy a ocupar para el trámite. Ok, entonces amarra esos dos documentos. Mira, de hecho, Alma, por ejemplo, este, hay notarías que te aceptan el estado de cuenta histórico de Infonavit, porque como tal, Infonavit es una institución financiera. Claro, claro, Entonces claro. te aceptan el estado de cuenta histórico, pero hay notarios que te dicen, no, espérame, pues el crédito lo tienes desde hace años, pero nunca viviste ahí. Ujú, ujú. Entonces dicen, no, a mí tráeme un comprobante de que ahí vivas, ¿sí? Entonces, por eso es que te digo, traten siempre de amarrar dos o hasta tres, de ser posible. O sea, el reto es convencer al notario de que yo sí vivía ahí, ¿no? Exactamente. Sí, sí, la verdad, porque te digo, a veces dices tú, bueno, pues me voy con un notario que sea de confianza y que, pues sí, está bien, pero hay asesores nuevos
que andan buscando notarías o que dicen, a mí me recomendaron esta notaría, sí, pero pues tú eres un hijo de vecina, ¿verdad? O sea, tú apenas eres nuevo, vas empezando, te empiezan a poner trabas. Y es que, ¿sabes qué, Alma? Que hay una cosa que tenemos los asesores inmobiliarios, no sé por qué, pero siempre tratamos de que los clientes no paguen. Ujú, No sé si ujú. les ha pasado. Les Siempre queremos tratamos ayudar. de, ¿por qué? Porque siempre tratamos de que no paguen impuestos. No, mira, hazle así, hazle así. O sea, ¿por qué? Porque pues es mucho lo que se cobra de impuestos, ¿no? O Claro. sea, pueden cobrarte hasta un 30% de la utilidad, ¿sí? De lo grabado. Entonces, pues sí es mucho, ¿verdad? A veces, oye, imagínate que compras una casa, en 1 millón de pesos y a ti te costó 300 y no tienes manera de demostrar el costo de adquisición, no tienes la factura. Acuérdate, Alma, que a partir del 2014 que empezó lo del CFDI, es obligación de los notarios, facturar la operación de la propiedad. Y no precisamente es que si compro yo una casa en 3 millones, el notario me tenga que facturar 3 millones, ¿verdad? El notario me va a facturar los gastos, los honorarios o lo que él desee. Hay facturas que las ponen a 1 peso, Alma. Hay facturas que ponen 5 pesos. O sea, hay facturas que tú dices, no, a mí factúrame los gastos que tuve aquí con usted. Ah, bueno, es que, por ejemplo, cuando tú pagas los derechos de los derechos de registro, pues hay comprobantes. Entonces yo no te los voy a facturar porque ya tengo un comprobante donde yo lo pagué, te va a decir el notario. Pues sí, pero usted me está cobrando gastos, honorarios, sí, pero como eso se lo paga Infonavit directo del crédito, entonces el notario puede facturarte esos gastos o puede facturarte el monto que él quiera. Obviamente que esa factura que se le llama factura complemento, ahí va a venir todo redactado, todo lo de la compraventa, quién es el dueño, quién es el nuevo dueño, cuánto costó la propiedad, cuánto mide, el número de la escritura, todos los datos deben de ir en esa factura. Y es bien importante que esa factura la conservemos porque eso nos va a ayudar en un futuro cuando queramos vender la propiedad y no tengamos manera de exentar del ICR. Porque Claro. te digo, si tú compras una casa en 300,000 y a la vuelta de 5 años la vendes en 1 millón de pesos, pues tú tienes una utilidad ahí de 700,000. Pero si tú no tienes esa factura, porque tú compraste la casa en el 2020 Ujú, y ujú. no te hicieron esa factura, no te facturaron la operación, tu costo de adquisición va a ser 1 millón en vez de 700, Claro, ¿sí? claro. No Entonces, tienes forma de comprobar el Ana, gasto, no ¿no? tiene forma de comprobar, es correcto. Entonces, es bien importante que nosotros como asesores inmobiliarios, cuando estemos en la firma de escrituras, nosotros le hagamos ver a los compradores y a los vendedores qué es lo que nos tiene que entregar la notaría después de la firma. Casi Ok. siempre asistimos a una firma y cuando firmamos la propiedad y salimos decimos, ay, San se acabó, ¿no? Y Sí, no, todavía después de la firma sigue más proceso, tanto del crédito como de los impuestos, ¿sí? claro. ¿Por qué? Porque a veces nosotros los asesores le decimos a los clientes, bueno, ya se acabó, cuando le depositen al vendedor le entregamos las llaves. Hay quien no entrega las llaves en ese momento de la firma, Ujú, ujú. ¿sí? Hay quien hasta que le paguen al vendedor, pero nadie se preocupa por saber si el notario está haciendo bien su chamba. Espero que no haya ofendido por ahí. Pero por ejemplo, Alma, eh, cuando nosotros hacemos una compraventa, nosotros tenemos que decirle al notario, oye, fíjate que te voy a traer un expediente para que vayas viendo tú el tema de los derechos, ¿sí? El notario abre el expediente y solicita al registro público de la propiedad un preventivo o un aviso cautelar, no sé cómo lo conozcan en su entidad, pero protege al comprador durante 45 días en lo que se termina de hacer el trámite, ¿sí? Entonces, esos 45 días está protegido el comprador. Cuando firmamos la escritura, enseguida el notario pide un preventivo. Ese preventivo es de la firma hacia adelante 90 días, pero esos 90 días, Alma, ya no protegen al comprador, protegen al notario, ¿sí? Ok, ok. Al notario, porque el notario todavía tiene proceso que seguir. Te digo, la firma no termina, el proceso no termina en la firma, No. todavía hay más adelante, ¿sí? Entonces, por eso es
no sé si se han fijado que a veces el notario dice, a los 3 meses después de la firma, a los 3 meses te voy a entregar la escritura. Hay notarios que los entregan a los 2 meses. Ujú, ujú. Hay notarios que las entregan a los 6. Pero si tenemos un poquito de sentido común, vamos a decir, espérame, ¿por qué la va a entregar a los 6 si el notario nada más tiene protegida la operación 90 días? Ah, pues porque tiene 90 días ¿cómo se llama? Para Para entregarla. registrar. Ujú. Sí, pero ya se pasaron 6 meses, o sea, ya se pasaron 180 días. ¿Qué pasó con esos otros 90 que quedaron libres? Pidió el notario otro preventivo, pero pues como eso a nadie le importa, ya no le damos el seguimiento, Ok, ¿sí? ok, ok. Entonces, yo, por ejemplo, en la firma de escrituras, cuando yo voy a la firma, yo le digo al cliente vendedor. Y delante del licenciado de notaría, yo volteo y le digo al licenciado, oye, ¿en cuánto tiempo le vas a entregar la declarativa del impuesto al cliente vendedor para que él pueda hacer su declaración, para que tenga su declaración, ya sea que la haga provisional o en la anual que la meta? Ah, en 15 días. Entonces yo volteo con el vendedor y le digo, oiga, en 15 días hable a la notaría para que le entreguen la declarativa del impuesto, aunque haya exentado Alma. Ujú, ujú. Porque ese es otro tema que también tenemos que ver, que nosotros decimos, no, pues el notario ya avisó al SAT que yo vendí una propiedad, pero no se queda ahí el trámite. Nosotros tenemos que informar, aunque hayamos exentado, tenemos que informar al SAT Que que vendiste vendimos una una propiedad. propiedad. ¿Por qué? Porque está aumentando nuestro patrimonio. Y luego el SAT no sabe por qué ahora tengo 1 millón de pesos más en la cuenta, Claro, ¿sí? claro. O el SAT no sabe por qué estoy gastando yo 1 millón de pesos, de dónde lo obtuve. Si no le aviso, el SAT puede requerirme. Entonces, ya para cuando te requieres que te metas en broncas de que te estén revisando. Ujú, ujú. Entonces, lo correcto sería que cuando yo vendo una propiedad, yo le avise al SAT si exenté o no, tengo que avisarle, nada más es una información que tengo que presentar, ya que si me tocó pagar ICR, pues entonces el notario me va a dar la declarativa del impuesto y yo ese impuesto lo puedo declarar en mi anual, ¿verdad? De que yo ya lo estoy pagando para Ok, que se rebaje por ahí el impuesto, ¿sí? ok. Entonces, es importante que nosotros como asesores, ¿qué dice en la declarativa del impuesto se especifica? Sí, así es, en la declarativa, porque el notario, desde que estamos viendo la operación, nos dice, a ti te toca pagar ICR, ¿sí? Entonces, tú lo pagas en ese momento y el notario hace la declaración al SAT, pero hace la provisional, como quien dice. Ujú, Cuando ujú. yo hago una declaración, cuando yo se presenta la declaración anual, yo tengo que volver a informar sobre ese ingreso. ¿Por qué? Porque en la declaración anual, pues obviamente vamos acumulando los ingresos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un ingreso por una venta, pues imagínense todo lo que me va a aumentar. Sí, sí, Entonces, claro. el cálculo del anual es diferente, ¿sí? Se aplica con otra tabla a como se aplican los pagos provisionales. Mucha gente, Alma, lo que hace es que como vas acumulando, pues vas aplicando la tabla anual, ¿verdad? Pero cuando ya haces tú la declaración anual, a lo mejor tú haces por sueldos y salarios y aparte tienes un negocito, entonces vas juntando los ingresos y aparte se te junta que vendiste una propiedad, entonces va a aumentar el ingreso, ¿sí? Claro. Y tenemos que volver a aplicar las tablas para ver cómo quedamos por ahí. Tenemos una Entonces, pregunta de Adi. ajá, Adelante, Adi. Buenas noches. hola, buenas Disculpa. noches. Era referente al tiempo de exento del ICR. Ajá, Marcas que son 3 años. sí. Aquí en Quintana Roo puede cambiar o No, esto es información federal. es Acuérdate que federal. el ICR, sí, el ICR y el IVA son impuestos federales. Ok. Tienen que ser igual para todos, pero acuérdense que hay muchas leyes que se aplican por criterio. Por ejemplo, la Constitución, el Código Federal Fiscal, esos no se pueden mover. Lo que dice ahí es cómo se va a hacer. Pero en caso de el ICR, la ley del IVA, todas esas, el IMSS, Infonavit, todas esas es a criterio de cada localidad. Nos debemos de basar en lo que dice ahí, pero se utilizan muchos criterios. Por ejemplo, el tema que les estoy diciendo ahorita, el tema de los requisitos para exentar, puede ser que varíe entre México y entre Monterrey y entre Quintana Roo, ¿sí? Pero incluso aquí en Nuevo León puede ser que varíe entre notaría y notaría,
¿sí? Porque es un criterio notarial, no todos los notarios se rigen por lo mismo, ¿sí? Hay un notario que llega de malas y te pide otro requisito y lo tienes que cumplir y tú no puedes ponerte el tú por tú con el notario y decir, la ley dice, sí le puedes decir, pero no puedes alegarlo, porque te va a decir, ah, no, entonces vete para otro lado, llévate tu operación. Imagínense, todo nos va a pegar en el tiempo, ¿sí? Entonces, pues obviamente trabajamos con notarías que son de Aquí, confianza, que son recomendadas por alguien. A veces decimos, no, pues voy a ver en cuál está más barato. Pues sí, a lo mejor está más barato, pero es una que yo no conozco, que yo no sé cómo aquí, trabaja. Entonces tengo que empezar desde el inicio de, ¿me puedes pasar un checklist para ver qué requisitos necesitas? ¿Me puedes pasar un checklist para ver cómo debo de integrar el expediente? O sea, todos esos detalles los tenemos que ver con las notarías desde antes de empezar a hacer los trámites. No sé si me Oye, queda claro. Mándeme. sí, Ok. Oye, Ana, y yo quería hacer dos comentarios. Uno es que, bueno, pues desde que están captando la propiedad, desde que se está captando la propiedad, es recomendable, pues, revisar esta parte de si es posible que se pueda exentar, ¿no? Desde que se está, captando, porque en ese momento, bueno, pues puedes revisar si la INE del vendedor tiene el domicilio, si el recibo de la luz tiene el RFC completo, si tiene algún, como tú decías, un estado de cuenta bancario o de alguna tienda departamental. Entonces, desde que se está captando la propiedad, la sugerencia es que empiecen a revisar si el cliente va a exentar impuestos. También preguntarle, bueno, si hace si en los últimos 3 años no ha vendido una propiedad, porque como dice Ana, bueno, pues este impuesto solamente se puede hacer cada 3 años y bueno, pues es a nivel federal, o sea que en cualquier ciudad pues podría aplicar, siempre y cuando, bueno, pues también dependiendo los requisitos que pida el notario. Ahora, otra cosa, también tenemos tú comentas, Ana, por ejemplo, esta parte de que se acercan a la notaría o que le preguntan a la notaría referente a los documentos que está solicitando. Sin embargo, yo sí quiero hacerles hincapié que a últimas fechas, en cuestión, por ejemplo, de bancos, Ana, ya no nos están permitiendo seleccionar las notarías. Ahora ya se están asignando por rol. Entonces, bueno, pues ahí es un tema porque, por ejemplo, si tú captas una Bien, pero eso es propiedad. nuevo, ¿verdad? Sí, 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 justo apenas de unos meses, Ok. ya no nos están dejando asignar notaría, entonces te las están asignando por rol. Entonces, bueno, pues ahí habría que esperar hasta que, Yes. en el caso de que Hasta el que te la cliente, asignen para ir a hablar con la con la notaría. notaría. Bueno, Exacto. pero estamos de acuerdo que en un crédito bancario, pues es el broker el que se encarga de todo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, O pero sea, podemos avanzar con la parte de los requisitos, sí, sí, prepararnos claro. con más anticipación, como dice Emma, Ana, mínimo y tener no los saben tres. ahí, no hay una como que una ruleta o decir, ah, no, mira, depende de la casa, la notaría te la dan muy cerca, no hay así como que algún No, día que tú digas, no, no es a no, la no, que no. tengo que. Sí, exacto. No, fíjate que no. Puede ser que la propiedad esté en un municipio y te manden lejos a otro. Sí, o sea, en municipios Ah, sí, en estados no. Estado, por ejemplo, lo que es Estado de México le va a corresponder Estado de México, lo que es Ciudad de México, Ciudad de México, ¿no? Entonces, ok. sí, a veces por municipios, por ejemplo, hace poquito tuve un caso en Uruapan y bueno, pues Sí. sabemos que Michoacán es muy grande, entonces me asignaron el mismo Uruapan, o sea, fue como el mismo municipio, ¿no? Ahí sí, pero solamente en estos casos, pero sí, sí están haciendo estos cambios de asignar la notaría a los bancos. Tenemos una pregunta, creo, de Edna. Sí, gracias. Hola, buenas noches. Buenas Hola. noches. Mira, aquí en el Estado de México, que es donde yo pues realizo las operaciones, hay algunos fraccionamientos que no dependen de CFE, sino que tienen sus propias generadores de luz que son del propio fraccionamiento. Entonces, nadie de ese fraccionamiento tiene recibos de CFE, solo de Telmex o porque De Telmex, también mira, de Telmex generan, sí se puede, porque de hecho es ok, el recibo de la luz o de telefonía fija. perfecto, Ujú. perfecto. Muchísimas gracias. Sí, nada. Ok, excelente. Bueno, pues vamos a avanzar con la siguiente laminita. Ujú. Ok, a ver, tenemos ¿Qué también dice? aquí un comentario. Dice, bueno, tenemos uno anterior que dice, hola, recibo de la luz F, ¿por qué no aplica el del agua? Pues porque la ley nada más marca el de la luz, o sea, eso es bien en la ley, entonces pues nada más son los requisitos que marca la ley.
Podría ser entonces el de Sí, la luz o telefonía sí, fija. mira, de hecho, por ejemplo, el del agua, Alma, lo piden para muchos otros trámites, ¿sí? Porque en teoría todas las casas deberían de tener agua, ¿sí? Claro. Pero por ejemplo, para hacer el avalúo te piden el del agua, Ujú, sí. ¿sí? Entonces, este de la luz es para exentar. Ok. El del agua lo se ocupan para muchos otros trámites, pero para exentar, la ley marca que sea el de la luz, Ok. 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 ¿verdad? Mira, aquí, Alma, el ISAI o el traslado de dominio, va a depender de la ley de Hacienda para el municipio del estado donde se encuentre la propiedad, ¿sí? Por eso no podemos ver un cálculo general porque para todos es diferente. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, puedes considerar hasta 15 UMAS elevadas al año, que son aproximadamente 619,000 pesos, ¿sí? Entonces, el segundo tope, ese es el primer tope. El segundo tope es 30 UMAS elevadas al año, que son como 1,200,000 pesos, para cerrar números, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en Nuevo León, el único requisito es que no tengas otra propiedad en el estado para poder hacer uso de esos montos. Entonces, por ejemplo, una casa que vale 550,000, porque increíblemente aquí hay casas que valen 500, 450,000, o sea, hay casas muy baratas. Este, Toda la casa que cueste abajo de 619,000, nada más pagan 7 cuotas de UMA diaria, que son aproximadamente 800 pesos. ¿Sí? La UMA diaria ahorita en el 2025 es de 113,14. Eso es un tema federal también. El INEGI por ahí lo publica en febrero de cada año y son datos que tenemos que tener bien, bien a la mano, porque todos los derechos se cobran en base a UMA. Antes, Alma, se cobraban en base a veces salario mínimo, pero imagínate que ahorita el salario mínimo aumentó demasiado los últimos años, entonces aumentó hasta que un 20%. Entonces, imagínate que los trámites aumentaran cada año ese monto, pues sí era demasiado. Por eso se desindexó el salario y se empezó a utilizar la unidad de medida de actualización, que es la UMA, ¿sí? Ok. Entonces, aunque no nos demos cuenta, todos los temas de derechos se cobran en UMAS, ¿sí? Ok. Ok. Nada más Ok. que a veces pues, no sabemos porque nosotros vemos una lista de precios y nos lo dan en pesos, pero Ujú. están calculados en UMAS, ¿sí? Ok. Este Entonces, impuesto es más económico, entiendo, ¿no? El ISAI es más barato. sí, pero Sí. depende cómo lo marque la ley de Hacienda de tu estado, de tu municipio, Ok, ¿sí? porque este es Es para los estatal. municipios, Alma, porque, por ejemplo, aquí en Nuevo León, el ISAI se calcula igual para todos los municipios, para los 51 municipios del estado que tiene Nuevo León, se calcula el ISAI igual para 50, pero para uno no. ¿Qué? ¿Sí? Qué extraño, ¿no? O sea, entonces, si se calculara para todos, pues a lo mejor diría, no, pues la ley es estatal, pero no, Ujú. como se calcula diferente, todos los trámites se calculan diferente para los municipios, entonces por eso es ley de Hacienda para los municipios. Ok. Entonces buscan por ahí en su estado la ley de Hacienda para los municipios del estado de tal, Ok. ¿sí? Ok. Entonces, sí es, mira, dice en Ciudad de México el ISAI, ¿a qué equivale? ¿A qué equivale al ICR? ¿Cómo? No entendí esa pregunta. A ver si nos pueden abrir el micrófono. Es Hola, más. creo que me confundí. A ver, Este, el ICR es un impuesto federal, ¿cierto? sí, Ah, ok. pero Más bien, el el local ICR, equivalente al ISAE, que ¿cuál sería aquí en la ciudad? no, mira, ¿cuál es tu nombre, perdón? Mariana, soy Mariana. Es que Mariana, dije ok, igual. Ujú. Marina. Hola, Mariana. Mira, lo que pasa es que aquí yo creo que nos brincamos el tema, Alma, porque estábamos hablando del ICR del vendedor, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ajá. Entonces nos brincamos al ISAI. Entonces, el ISAI, por ahí pequeño detalle, no dijimos que el ISAI es el impuesto que se le cobra al comprador, ¿sí? Por comprar la propiedad se le cobra el ISAI. Alma, yo creo que nos regresamos un poquito a la otra lámina. Tengo Ahí, estas. sí, es que estábamos hablando del ICR, ¿verdad? Ajá, ajá. Bueno, vimos los requisitos del ICR para que pueda exentar, pero hay un tema importante que decimos, el ICR es para el vendedor de la propiedad, pero ¿en qué momento puede causar ICR para el comprador? Ah, bueno, cuando el comprador compre muy barato, va a causar un impuesto del ICR porque la ley considera que tiene un ingreso, ¿sí?
O sea, que tú dices, espérame, pues si nada más pagué poquito, yo no estoy teniendo ningún ingreso, sí, pero la ley marca que tienes tú por ahí una utilidad, porque la casa costaba, no sé, tanto porcentaje, tanto monto, y te lo vendieron a menos, ¿sí? Entonces, por eso es que muchas operaciones, Alma, no sé si te has fijado, pero operaciones de contado, hay muchas personas que las escrituran a valor catastral. ¿Sí? Ok, ¿Por para qué? no pagar. Porque a veces el notario no te pide un avalúo, el notario no sabe cuánto vale comercialmente hablando, no sabe, ¿sí? No sabe el valor comercial, entonces, ok, tú vas a venderlo a valor catastral, bueno, entonces te voy a hacer un cálculo sobre el monto que tú me dices, ¿sí? Como es poquito, pues entonces se puede pagar menos. Y al comprador, dice a ti, el vendedor puede decirle al comprador, a ti te conviene porque también vas a pagar menos ISAE, menos traslado de dominio, Claro. ¿sí? Pero el detalle, Alma, es que yo estoy comprando barato, aunque me lo den otro precio, y dice, no, hombre, págame por fuera la diferencia, vamos a escriturar a menos, porque Ujú. es de contado. Entonces, mucha gente lo hace, paga por fuera, pero en la escritura ahí dice que la casa costó cierto monto y ese es el que se va a respetar. Imagínate que esa persona le costó, no sé, 1 millón de pesos, pero vamos a escriturarla en 800,000. Ah, bueno, le escrituraron 800,000, pero luego enseguida yo ya la voy a querer vender. Yo, Y- yo tengo que considerar 800,000, no 1 millón. Exacto, Entonces le estás exacto. trasladando el impuesto al nuevo comprador. Claro, le estás ¿Verdad? pasando el problema, ¿no? Exactamente, Ujú. ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor esa persona ya vendió otra propiedad, no va a poder vender hasta dentro de 3 años para poder exentar. ¿Qué tal que le pasa por ahí algún tema de, como dijimos, por qué venden las personas su casa, ¿no? A lo mejor alguna enfermedad terminal de alguien, a lo mejor quiere irse de viaje, a lo mejor lo que gustes y mandes, pero la quiere vender y no han pasado 3 años. Entonces, tienes que considerar eso al momento de decir si la escritura a menos valor o no. Ok. Entonces, el tema del ICR por adquisición se maneja un 20% sobre la utilidad. Entonces, ¿para qué arriesgarnos a eso, no? Entonces, mejor hay que pagar los impuestos correspondientes por el monto que debe de ser. Es decir, si Muchos yo estoy comprando una casa, en 800,000 pesos, pero su valor real es de 1 millón de pesos, ahí yo ya estoy comprando, tendría que pagar el impuesto sobre adquisición, Sí, ¿no? Alma, sí, pero fíjate que ese valor que marca la ley, dice que tú puedes vender un 10% abajo del valor, Del pero monto. sí, pero como la ley marca como que del avalúo fiscal, Ujú. así lo marca la ley, del avalúo fiscal. Entonces se entiende que el avalúo fiscal es el que hace el notario sobre el valor catastral. Claro. ¿Sí? Pero hay notarios que consideran el valor comercial, el valor del avalúo, Ujú, ¿sí? ujú. Porque dicen, no, es que el avalúo es un documento fiscal. Entonces, no, no es así. Pero como esa interpretación del notario, dice, no, Claro. mira, la persona puede decir, oye, mira, la casa vale tanto y voy a comprar en tanto. Pues sí, pero imagínate quién en su sano juicio va a llevar un avalúo para decir, cóbrame los impuestos porque vale más. Nadie. Ujú, sí, no. ¿Sí? Ok. Nadie. Entonces, esto es cuando es un crédito, cuando es a crédito que sí o sí tienes que llevar un avalúo, el notario tiene que revisar los montos, porque los impuestos son sobre lo más alto entre el valor de la propiedad o el valor del avalúo, Ok. ¿sí? Ok. No sé si notaste, Alma, o aquí los compañeros que han manejado Infonavit, hace tiempo los gastos de titulación se calculaban sobre el monto de crédito, era un Ujú. 3%. Ok. ¿Sí? Ahora Infonavit cambió las reglas y dice, mira, había muchas personas que querían aprovechar su subcuenta de vivienda y tenían mucha subcuenta y nada más me pedían poquito. Ujú, ujú. Entonces yo nada más, la casa vale 800,000 y yo en su cuenta tengo 700,000, nada más le pido 100,000. Y los gastos de titulación se los calculaban sobre 100,000. Ujú, Era un ujú. 3% de 100,000. ¿Sí? Entonces dicen, no, pues no, no me No me conviene. Infonavit se conviene. empezó a dar cuenta que mucha gente quería aprovechar su subcuenta y que no le pedía crédito, entonces cambió la regla y ahora los gastos de titulación, que es lo que en realidad le pagan al notario, los gastos de titulación se calculan en base a lo más alto, Ok. o el valor avalúo o el valor operación. Entonces ahí ya, por ahí ya candadearon ese impuesto, ¿me explico?
Sí, sí, sí. ese gasto, perdóname. Sí, Entonces, en tema de créditos, te van a dar lo más bajo, ¿sí? Entre el valor de la casa o el monto máximo que tú tengas ahí autorizado, ¿verdad? Entre lo más bajo. Y entre lo más bajo también incluso del avalúo, ¿sí? Porque puede ser que tu avalúo haya salido en 1 millón de pesos, pero tu crédito nada más te alcanza hasta 800 y la casa vale 900. Entonces a ti Infonavit nada más te va a prestar 800, que es lo que tú completas. claro, Aunque la casa cueste 900, sí, pero tú nada más completas 800. Al contrario, si la casa vale 800, tú completas 800, pero el avalúo dio 700, pues no te van a prestar 800, pero yo los completo, pero no te voy a prestar porque mi garantía es lo que vale la casa y el avalúo dice que vale 700, claro. ¿sí? Ok, Entonces, así es como se calcula, pero en tema de recaudación siempre va a ser sobre lo más alto, ok, ¿sí? ok. El impuesto va a ser sobre lo más alto. Ahí disculpen que nos brinquemos de temas de que si nos vamos a Infonavit o al banco, pero son ejemplos sobre los que vamos a ver los impuestos, ¿sí? Ok. Ok. Este, Nos preguntan, nos preguntan, ¿hay forma de disminuir el ISR para el comprador? Supongo que en el caso de adquisición, ¿no, Ana? en el caso de adquisición Yo digo o en porque no sé en cuál, Iraí, si nos puedes abrir tu micrófono. el caso de venta o en el caso del comprador cuando le sale ICR por Hola, adquisición. ¿qué tal? Hola, Buenas noches. Sí, buenas es en noches. el caso de adquisición. En el Por caso de adquisición. ejemplo, bueno, se me ocurrió cuando es con una compra de crédito en un desarrollador nuevo, normalmente el valor avalúo es más alto, pero ponen un Claro. descuento y de ese descuento luego sacan el valor venta. Y yo, con lo que ustedes están comentando, creo que es la forma de que se disminuya como el ISR, pero o sea, no estoy segura que así sea No, y mira, por la eso verdad es lo que, por pregunto. ejemplo, los desarrolladores tienen un precio de la casa, ¿sí? Y ellos ya tienen el avalúo, obviamente, que el precio de la casa, nunca va a ser, nunca va a ser menor, no le pierden, te lo aseguro que no le pierden. Te pueden dar un descuento, pero aquí acuérdate lo que dijimos, que el ICR para que proceda es que sea un 10% abajo del valor catastral, ¿sí? El catastral. Ahí es cuando el notario va a decir, espérame, estás comprando muy barato, porque como mínimo tienes que vender al valor catastral. De hecho, hay estados en los que ya no se permite vender abajo del valor catastral. O sea, ni siquiera va a haber ICR por adquisición en esos estados, ¿sí? Ujú, No en todos los estados de la República permiten que se venda por abajo del valor catastral, pero obviamente los desarrolladores jamás van a vender a valor catastral. Esto estamos hablando de cuando es una venta de contado que se quieren arreglar entre el comprador y vendedor para pagar menos impuestos ambos. Entonces dicen, mira, como yo que soy el dueño voy a exentar el ICR, pues vamos a ponerlo a menos precio para que tú pagues menos impuesto, ¿sí? O sabes qué, como tú vas a exentar porque la propiedad vale, no sé, vale 1 millón de pesos, pero aquí en mi estado el ISAI se calcula de esta manera, pues mira, tú no vas a pagar, entonces vamos a escriturarle menos para que yo pague menos ICR, porque yo no tengo manera de exentar. Entonces, esa es la manera en que se arreglan ellos en las compraventas de contado, ¿sí? ujú, ujú. Lo que en la de crédito, ni Infonavit ni el Sí, banco te van a vender a valor catastral, ¿sí? ok. Entonces La ahí de contado, nunca se va a generar, o sea, nunca se va a generar. sí. Pero hay estados de la República que manejan ese tope con el valor del avalúo, ¿sí? O sea, ellos dicen, ¿sabes qué? Tu casa vale 1 millón y tú la quieres vender en 800,000. Pues sí, el crédito nada más te lo van a dar por 800,000, aunque valga 1 millón, ¿sí? Ujú. Entonces, oye, pues sí, pero el valor del avalúo es 1 millón de pesos el catastral. Entonces tú estás generando un ICR por adquisición porque estás comprando algo muy barato, ¿sí? Sí, No sé ujú. si me explico. Es Sí, que, mira, sí, por sí, sí, ejemplo, gracias. Ana, aquí en Ciudad de México, por Ajá, ejemplo, cuando compras un departamento, o sobre todo en preventa, vamos a sí, poner que ahorita tú haces tu apartado y haces tu compra y te dan un precio de 1 millón de pesos.
Pero ese Sí, departamento pues todavía no está listo porque apenas se está construyendo. En el momento que escrituras, ese departamento ya llega a tener un precio hasta de 1.300.000, por así decirlo, ¿no? Porque por la plusvalía que le dio. Pero como tú bien dices, el cálculo lo van a hacer sobre el valor catastral, no sobre, catastral, ¿no? así Ok, es, no ok, sobre ok, el valor comercial. ok, ok, ok. Entonces ahí no Eso es, pagaría ISR, ¿no? no, ¿sí? Y menos en esas desarrolladoras, te digo, ellos nunca le van a perder, ellos ya tienen todo su cálculo, ellos ya tienen todo previsto. Ok. Esto se maneja cuando vas a comprar una casa usada, por ejemplo, que la quieres escriturar a menos valor, o cuando vas a comprar una casa de contado, Ujú, ¿sí? ujú. De Ok, contado o de crédito, pero como en el crédito lo que te toman es lo más alto para impuestos, lo más alto, pues tú le puedes vender a lo que tú quieras, pero yo te voy a considerar lo más alto. Tú la puedes claro, vender en 300,000 si tú quieres, pero si el avalúo dice que vale 2 millones, yo te voy a cobrar impuestos sobre 2 millones. claro. Ok, mira, ¿Sí? nos pregunta Adi, que se aplica cuando se compra por recuperación bancaria. El impuesto del ICR, Yo creo, aquí está Adi, sí, levantando la manita, a ver, Adi, si nos informas de... Sí, son dos sí. puntos. Con respecto Acuérdate al que el ICR, ICR, acuérdate que es para el que vende. En para este el que caso, vende, el que para tiene el el que remate compra es el que no, se va a encargar. No, porque entendí que decías que el que adquiere la vivienda, cuando la compra a muy bajo precio, va a tener un ingreso porque después para la venta, ¿no? Por la así. utilidad que está teniendo, por el ICR, Tú dices para el para remate el bancario o comprador. subastas. Sí, aplica para todo. Ok. O sea, si tú estás comprando barato, tienes que pagar el impuesto. Ok, ¿Sí? otro punto más. En el tema que estabas comentando con respecto a las preventas, Ajá. este, aquí en Quintana Roo están marcando que cuando hay una preventa, el valor del departamento está en 1.100.000. Llega a valer hasta 1.700.000, entonces se paga un impuesto como del 20% por los 600.000 pesos que se adquirió de plusvalía. ¿Tú estás hablando Este, de, de ICR o de qué? algo Acuérdate que, así. mira, cuando tú compras en preventa no te escrituran, ¿verdad? No, No, no hay una escrituración. Lo que Entonces hay, todavía no hay cálculos de impuestos hasta el ajá, momento hasta que llega la entrega. Hay formalicen. un Y ahí punto es que donde se va nos. a calcular este tope de la subudis y ahí es donde te van a hacer todo el cálculo. Sí, en ese punto, como no hay una escrituración cuando adquieres la preventa, están haciendo como que un contrato Ajá. para minimizar ese impuesto. Algunos están pasando por medio de ese contrato. Hay otros que todavía no, y así es como lo están evitando los notarios, ¿no? Ok. Con ese contrato para que se diga, ¿sabes qué? Yo lo adquirí por este importe, Ujú. ¿sí? Para evitar ese impuesto. Ok. Yo creo que sí, porque yo creo que lo hacen, como dices tú, con un contrato privado, ¿verdad? Y luego lo elevan a escritura cuando ya hacen todo el movimiento, pero ahí Sí, yo creo que ahí exacto. sí se estipula el precio, Sí, ¿verdad? exactamente. Sí, Así sí, es. pues es que sí, porque haz de cuenta que pues la propiedad obviamente siempre va a adquirir más plusvalía con el paso del tiempo, ¿verdad? Pero pues si tú ya formalizaste algo y yo, no es que yo ya quedé que me lo ibas a vender en 1.100.000, o sea, no es de que, ay, ahora vale más, me lo vas a vender en más, no, porque tú ya firmaste un contrato en la preventa, claro, sí, claro. Ok, ¿sí? ok, ok. Entonces, ese es el tema en cuanto al ICR, ¿sí? El ICR que puede ser, obviamente que es directo porque va directo al ingreso del vendedor, pero hay ciertos casos en los que también paga ICR por adquisición el comprador cuando compra muy barato. Ya dijimos que es un 10% abajo del valor catastral, ¿ok? Y se paga un 20% directo de la utilidad. No sé Pero si tienes sobre valor alguna duda. catastral. Sí, así es. Mira, Y, estoy y leyendo aquí Alma, en... te digo que esto es a criterio de los notarios, porque la ley no es clara, o sea, no dice valor catastral, sino nada más dice avalúo fiscal, Ujú. ¿sí?
Entonces, por eso es que los notarios dicen, ah, no, o sea, yo considero que el avalúo fiscal es el comercial, o sea, el avalúo, no, o sea, entonces ahí es donde están las discrepancias, ¿no? Ahí es donde entra el criterio. Pero si tú te pones abusado, dices, a ver, no, espérame, o sea, la ley marca que es el avalúo fiscal y el fiscal es el que utiliza el notario para calcular los impuestos. Claro. No, o sea, no es en base al valor avalúo. El avalúo es para temas de créditos, Ujú, ¿sí? ujú. Ok. Nos dice Eric, súper interesante el tema de vender a valor catastral. Ojalá podamos ejemplificarlo en números. ¿Qué pasaría cuando el comprador quiera venderlo? ¿Se le devalúa su valor? No, 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 para nada. Es valor No, no se catastral devalúa. y Sí, el no, no, comercial es otro. Ujú, sí. Lo único es, no se devalúa el valor de la propiedad, porque acuérdense que vuelves a hacer un avalúo cuando vendes, ¿sí? ujú, El ujú. detalle es cuando tú quieras vender de contado, que dices, espérame, pues a ti te costó 300,000. Sí, porque yo compré el valor catastral, pero no quiere decir que la casa cueste 300,000, la casa cuesta 2 millones. Claro, Yo tuve una oferta a alguien que estaba ahorcado por ahí o un familiar que ya no la quería o X cosa, pero no quiere decir que la casa cueste menos. sí, no, no tendría por qué devaluarse. Así es. Ok, no sé si de aquí algún otro tema, no, ¿verdad? Ya entonces ya podemos seguir, continuar con la parte del ISAI, ¿no? Sí, sí es. Esto Ok. es en cuanto al tema del ICR, Ujú, del ujú. vendedor, ¿verdad? Ok. Y entonces nos brincamos a hablar de lo que es el ISAI, que es el traslado de dominio. Ahí es donde dijimos que este impuesto es local, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces ahí tenemos que revisar cada quien la ley de Hacienda para el municipio del estado donde se encuentre, para ver cómo es que se calculan. Miren, yo por ahí, a veces dicen, oye, ¿cuánto ICR se paga, en el estado? No, pues que no es como que, no es un porcentaje, ¿sí? Es más bien un cálculo que se hace en valor a una ganancia y se aplica la tabla que marca la ley. No es como que, sí, acá se paga el 5, acá se paga el 10. No, no, no. O sea, el ICR incluso puede ser hasta un 30% de Ok. utilidad, ¿sí? Que es lo que se calcula. A comparación del ISAI, que sí ya es un impuesto fijo para cada municipio o para cada localidad. Ese sí lo podemos conocer de antemano, como yo ahorita les dije el ejemplo de cómo se calcula acá en Nuevo León, ¿sí? Acá en Nuevo León tenemos dos topes, entonces todo lo que cueste menos de 619,000, nada más paga 800 pesos. Pero todo el que cueste 600,000 a 1,200,000, esa diferencia le aplican un 3%. O sea, de 600 y la casa vale 800,000, bueno, la diferencia del tope son 200,000. Bueno, me van a cobrar el 3% de 200,000, ¿sí? Ok. Y si cuesta 1,000,000 de pesos, bueno, pues a 1,000,000 de pesos le voy a restar el primer tope, que son 619,000, y nada más me van a cobrar impuesto del 3%, que es lo que se cobra aquí en Nuevo León, sobre 400,000. Y luego todo lo que valga arriba de 1,200,000, me aplica directo el 3, ¿sí? Pero el Ok. requisito para considerar esto es que no tenga otra propiedad en el estado. Eso es como se calcula en Nuevo León. Yo no podría decirles cómo se calcula en cada estado porque no sé en dónde están, ¿verdad? Pero si ustedes tienen que entrar a la ley de Hacienda para los municipios o más fácil preguntar al notario, ¿sí? Ujú. Ahora, otro lado donde pueden buscar es en la página de Infonavit. Ustedes ponen en internet impuestos y derechos. Si alguien nos puede hacer favor por ahí de hacerlo, impuestos y derechos, y ahí sale, o si tú puedes compartir, Alma, en la página de internet y lo podemos ver para de una vez decirles cómo, A ver, cómo déjame buscarlo. intentarle. Ujú. Déjame intentarle. ¿Impuestos y derechos? Sí, así en internet pon impuestos y derechos y te va a salir la página de Infonavit. Impuestos y derechos Ahí, Infonavit. así es, ahí nos preguntan en qué estado estás. Mm, ¿Vas a compartir la pantalla? Sí, sí, dame un segundito. Viajes, uy, aquí. Share. A ver, ¿ahí la están viendo? No, Sí, ¿verdad? sí, ahí dice información general sobre impuestos y derechos. Le das un poquito para abajo. Ujú. Ahí.
¿Ahí la Ajá, y ahí ves? te va, que selecciones una opción, Ok, ¿sí? espérame. Un poquito más para Ajá. abajo para que se vea. Sí, ¿Puedes ampliar la pantalla? sí, Ahí. selecciona una Seleccionas una opción. opción Ajá. Y ya me y dice qué ciudad. ahí vas a seleccionar tu estado. Ujú. Ok, Ahí está Ciudad de México y ahí descargar PDF. Dale ahí. Ahí en ese PDF nos van a decir, ahí está, mira, fundamento del artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México, porque es un impuesto local y ok. también se llama ISAI, ¿ya viste? ISAI de la Sí. Ciudad de México. ¿Ok? Ujú, ujú. Ahí dice que si vale de 123,000 a 198, o sea, van a aplicar esa cuota y esa cuota fija y le van a aplicar ese factor. Ok, ¿Sí? ok. Dale más para abajo, hermano. Fundamento 196 del Código Fiscal de la Ciudad de México, y ahí viene cuota 7,411 entre tal monto y tal monto. O sea, esto es lo que nosotros debemos de revisar al momento de querer calcular el ISAI. Ahí está el valor catastral del inmueble, porcentaje de reducción. Ahí te fijas cómo es porcentaje, todo lo que le reducen hasta el Ujú, 60%, ujú, ujú. los montos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Obviamente, cuando nosotros vamos a tener una operación, nosotros pedimos un presupuesto en la notaría. Es lo primero que tenemos que solicitar. Y cuando el notario nos da el presupuesto, ya viene todo el cálculo del ISAI, ya viene el cálculo del ICR, ya viene todo, pero nosotros, cuando nos dan el cálculo, podemos entrar aquí a Ok, revisar los montos, ¿verdad? Nada más, ojo, hay que tener muy en cuenta que la información tiene que estar actualizada. Mira, si te fijas ahí ya dice 2025, pero a veces entras en enero, febrero, marzo y todavía dice el año pasado, ok. ¿verdad? Pues hay que tener por ahí, hay que tener cuidado con eso. Y así como tú entraste, Alma, cualquiera puede entrar a la página y poner el estado, incluso viene a veces por ciudades. Ujú, ujú. En Veracruz, Alma, son como 5, 6, 7 hojas de todos los cálculos de impuestos, ¿sí? Ok. Entonces, cada quien se va a meter ahí a ver, incluso ahí viene también, cómo se calcula el ICR, te mencionan que es portable y todo, y ahí dice también por municipios, ¿sí? Por Ok, ejemplo, como yo les dije acá, o sea, acá que nada más 50 municipios son iguales, nada más uno no, ahí también lo menciona, ¿verdad? ok. Nos dice Rosalba, ¿qué pasa cuando el notario cobra más ISAI al comprador? No tiene manera de cobrar más. Por eso nosotros tenemos que conocer de montos, ¿sí? Ujú. Yo cuando a mí me hacen un cálculo de más del 3%, yo luego voy y le digo, oye, ¿por qué me estás cobrando más? Pero no, o sea, ya los notarios ya lo tienen ahí por formulita. No, no es que te cobre más, nada más que te tiene que decir cómo lo calculó, ¿verdad? Y si nosotros nos vamos a ver la ley de Hacienda para el municipio del estado donde estés, ahí debe de decir, y el notario no puede cobrar más de eso. A lo mejor te cobra más, no de ISAI, a lo mejor te cobra más de gastos, ¿sí? Igual ahorita platicamos de eso, ahorita les comento. Ok, Pero en excelente. tema de ISAI, no te puede cobrar más de lo que marca la ley de Hacienda para el municipio del estado donde se encuentre la propiedad. Ok, ok, excelente. Excelente, Ana. ¿Quieres que avancemos a la siguiente lámina? Por favor. Ok. ¿Quién calcula los impuestos y en qué momento se pagan? Bueno, ya ahorita habíamos comentado que los cálculos los hace un notario, ¿sí? Los hace el notario al momento de que está con el trámite de la compraventa, los hace el cálculo, pero si nosotros le solicitamos un presupuesto y no llevamos la compraventa en ese tiempo, cuando volvamos a ir, que llevamos expediente o sabe que ahora sí, ya encontré un comprador, pues sí, pero yo te calculé hace tiempo, te tengo que volver a hacer el cálculo, ¿verdad? Entonces, se pagan al momento que vamos a escriturar. Hay notarios que te dicen, entre semana ven y págame los impuestos y firmamos tal día. O hay notarios que te dicen, el día de la firma tú me tienes que hacer el pago. Nosotros como asesores inmobiliarios tenemos que tener muy en cuenta el tema de los impuestos desde que captamos la propiedad, porque como les dije hace rato, nosotros siempre andamos apurados porque los clientes no paguen. Entonces tenemos que verlo por qué, porque nosotros somos a lo mejor el asesor del vendedor, pero a lo mejor también somos el que capta la propiedad y la vende, si somos independientes, ¿verdad? A lo mejor no trabajamos en una inmobiliaria, a lo mejor también captamos propiedades, entonces yo tengo que ver cómo va a exentar mi vendedor,
¿Por qué tengo que ver? Porque cuando yo consigo un comprador y llegue la fecha de la firma, y si yo no le dije y le toca pagar, se va a rajar. Nadie quiere pagar impuestos. Es que a mí no me dijiste que tenía que pagar impuestos. Pues es que se tiene que pagar porque vende, pero a mí no me dijiste, ¿verdad? Entonces, a mí nada más me dijiste cuánto cobrabas de tus servicios, no me dijiste cuánto tenía que pagar. Entonces, todos esos datos los tenemos que manejar desde que captamos la propiedad. ¿Sí? Ok, Y ok. más, si nosotros somos asesores y tenemos alianza con otro asesor, que yo pierdo el control de la venta porque yo nada más traigo el comprador. Pero yo no sé si están bien los documentos, yo no sé si él ya le explicó al vendedor que tiene que pagar impuestos, yo no sé nada. Entonces, yo como asesor, que estoy haciendo una alianza, le tengo que decir al otro asesor, oye, ¿ya viste el tema de impuestos? Porque si no, a la hora de la firma se le va a rajar y el comprador se va a quedar bailando. Entonces, es importante que veamos el tema de los impuestos desde que vayamos a captar al cliente. Ya sea que nosotros seamos el asesor del vendedor o incluso si nada más somos asesor del comprador, tenemos que ver con el quien vayamos a hacer alianza. Oye, ¿ya viste el tema de impuestos? ¿Está todo bien? ¿La INE está en el domicilio? ¿Cómo va a exentar? Esas son preguntas que sí podemos hacer entre asesores. Y es importante porque imagínense que vendemos una casa, que no estén bien revisados los documentos y que no se vaya a hacer la venta, pues ¿cómo? O sea, voy a quedar mal yo con mi cliente, ¿verdad? Se pierden muchas operaciones, Alma, por esa situación, Sí, claro, sí. porque a veces el asesor del comprador no se percata o no se molesta en revisar los documentos de la propiedad. A veces el que vende, el asesor que trae la venta, dice, sí, consígueme el cliente, sí, pero dame sus documentos y yo armo el expediente. Espérame, yo como asesor del comprador, yo tengo que decirle al asesor del vendedor, oye, ¿por qué si el que paga es el que manda? Mi cliente comprador quiere que se haga el trámite en tal notaría. Aunque no sea crédito bancario, ¿va? Porque ya sabemos que el bancario pues te asigna la notaría. Pero en un crédito o en un contado, el comprador es quien decide la notaría. Entonces, tu vendedor me tienes que dar todos los documentos y yo voy a integrar el expediente. Y hay muchos asesores de compradores que no saben y dicen, oye, quiero hacer alianza contigo, aquí están todos los papeles de mi cliente y sueltan todo, Alma. Desde ahí, desde que estás entregando todo, estás perdiendo la batuta Sí, del claro, trámite, claro. ¿sí? Entonces, si yo traigo al comprador, yo soy el que voy a llevar la operación. Tú, asesor del vendedor, me tienes que entregar todos los documentos de la propiedad, yo los tengo que revisar, yo tengo que ver todo para incluirlo y yo llevarlo a la notaría que mi cliente quiere. ¿Sí? Sí, exacto. Entonces es muy importante que veamos eso. Pero bueno, los impuestos como tal, te digo, los calcula el área de administración o de finanzas de la notaría, pero lo puede hacer el cálculo un contador. A mí hay asesores que vienen primero y me dicen, oye, Ana, hazme el cálculo de estos impuestos para saber, antes de ir a la notaría, para saber cuánto le tocaría pagar al vendedor, ¿sí? Entonces, como es un cálculo de impuestos que lo puede hacer un contador, pues lo pueden hacer desde antes, ¿sí? Obviamente se cobra, ¿verdad? Por ese servicio, pero si de que se puede, se puede. Hay personas que dicen, yo prefiero pagar por un cálculo fiscal que luego llevarme la sorpresa a la mera hora. Hay Claro. personas que hacen el cálculo fiscal desde antes y cuando van a la notaría te dan el cálculo, Ujú, ¿sí? ujú. Obviamente que el notario lo calcula, pero ya tiene una base, ya no le puede cobrar más, porque Sí, ya sí, lleva un cálculo, ¿sí? No es que el del contador esté bien, simplemente es que lo voy a calcular, pero ya sabemos que tenemos que llegar a lo mismo. Y si no llegamos a lo mismo, ¿por qué lo calculaste diferente? ¿Verdad? claro, claro. Y solamente a menos que hubiera esta cuestión de la actualización del UDI por los Sí, días, pues solamente, pero todo lo demás pues tendría que coincidir. Ana, así es. nos comenta Gaby, cuando se compra con crédito Infonavit, me dice el notario que debe esperar hasta recibir el informe de la inscripción del crédito. Pues supongo que es cuando, hasta que titula, ¿no? No, 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 lo que pasa, no es la titulación, es cuando haz la inscripción, ¿por qué? Porque cuando es la inscripción ya trae números reales. Ah, ok, Pero de los nosotros montos. cuando vamos a solicitar un presupuesto, se hace en valor a un estimado, Mm, ¿sí? ujú. Oye, voy a comprar una propiedad de 3 millones de pesos. Ah, bueno, el cálculo del ICR obviamente se lo van a hacer el vendedor. El vendedor es quien va a ir a pedir el presupuesto, Ok. ¿sí?
Si yo, comprador, quiero saber cuánto voy a pagar de impuestos de ISAI, pues vamos a manejar esto que dijimos ahorita. Tengo que conocer cuánto es lo que se cobra en mi localidad. Ok. ¿Puedo preguntar algo? Sí, claro. Hola, buenas noches. Oiga, estaba comentando que se pueden hacer el cálculo de los impuestos de forma independiente, sin necesidad de pedírselo al notario. ¿Dónde podemos investigar o con quién podemos ir para que nos haga el cálculo de los impuestos? ¿Tienes algún contador, algún conocido que sea contador? Sí. Ah, bueno, con tu contador de confianza le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer una compraventa, pero quiero saber cuánto impuesto va a pagar mi vendedor en caso de no exentar la propiedad. Ah, Por ahí ok. por ahí te va a Sí, solicitar ciertos datos para hacer el cálculo. ¿Sí? previo. Ok, Pero, muchas ajá, gracias. sí, y acuérdate que ahorita dijimos, Paula, que los impuestos del ICR se calculan en base a utilidad. ¿Cuánto me Sí, costó? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Se aplica un índice de precios al consumidor entre el mes en que se vaya a vender y el mes en que se adquirió. Se aplica la tabla y por ahí sale el impuesto. ¿Sí? sí. Se Muy bien, aplica gracias. también una depreciación del Ujú. inmueble y por ahí Sí, se ajustan ciertos datos y ya tu contador te da un valor. ¿Sí? muy bien. Muchas gracias. Y de nada. Nos dice Rosalba, el notario me había dicho que mi cliente no pagaba ISAI y a la firma le cobró 35,000 de una casa con valor de 1,200. No creo que haya sido del ISAI. ¿En qué estado está? Rosalba, ¿nos puedes abrir tu micrófono? Sí, está en Juárez, Nuevo León. En Nuevo León. Ok, Sí, mira, lo que pasa es que a lo mejor la persona sí tenía otra propiedad en el estado, ¿sí? Entonces, al inicio le dice que no porque le preguntas, oye, ¿tienes otra propiedad en el estado? No, no tengo. Ah, entonces nada más pagas una cuota de 800 pesos, pero resulta que cuando el notario va al municipio a reportar los impuestos, resulta que sí sale otra propiedad. Entonces ahí es donde te tienen que cobrar. Ahora, aquí en Nuevo León, la ley marca que nada más des tu testimonio de que no tienes otra propiedad, pero como se presentaba mucho este tipo de casos, los notarios se unieron ¿cómo se llama? En el colegio de notarios y determinaron de que ahora vamos a exigir una carta de no propiedad. Y tú tienes que tramitar la carta de no propiedad y llevarla, ¿sí? Para que no te sí calculen el llevamos, impuesto. sí llevamos las dos cartas de no propiedad, tanto de la esposa y del muchacho, ¿Ok? y llevaban cartas. Entonces, a la mera hora de la firma, nos dicen que como la propiedad está en 1.200.000 y que para sentar tenía que valer 1.170.000, entonces, pues a la mera hora nos salió de ¿Ok? sorpresa. Ah, Y, bueno, sí, y- acuérdate que lo que dijimos ahorita, que existen dos topes aquí en Nuevo León. Uno que es, ahorita es 1.200.000, pero a lo mejor cuando tú vendiste la propiedad era 1.100.000 y piquito. Todas las sí, propiedades que estén arriba de ese precio, así sean 5 pesos, 10 pesos, 20, todo ya se calcula directo el impuesto. ¿Sí? Entonces ahí pues sí, obviamente que fue error del notario en decirte, ah, sí, no vas a pagar nada, porque como son cantidades muy cerquita del límite, pues se les hace fácil decir, no, si es 1.100 no pagas, pues sí, pero a lo mejor es 1.115 y te pasaste del valor, te aplican el 3 directo, ajá. ¿sí? Directo del total del valor de la El propiedad. total del valor de la propiedad. Sí, pues eso lo aplicaron. Sí, así es. Ok, Entonces, gracias. mira, tú que estás acá en Nuevo León, yo te invito por ahí que me mandes un mensajito. Yo tengo un Excel en donde yo ya calculo el ISAI directo, yo nada más pongo, ¿tiene propiedad? Sí, me calcula directo en 3. ¿Tiene propiedad? No, y yo pongo qué municipio y por ahí ya me calcula el ISAI, ¿verdad? Por ahí te lo comparto Ah, si gustas. ¿Ok? sí, sí, ¿No? gracias, porque estoy Y de en nada. otra que le cobran 55.000 de Ah, ISAI entre escrituración. ok. Sí, 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 Está en el por ahí mismo, te lo ¿no? comparto para que sepas, ¿ok? Gracias. Y de nada. Ok, excelente. Y luego nos dice Gaby, nos dice que en Querétaro ella calcula el 10% de gastos de escrituración. Sí, es un aproximado, ¿no? No, No es es que necesariamente exacto. acuérdate que en Querétaro hay mucha lana, en Querétaro cobran todo bien caro. Sí, sí, ¿Sí? sí.
Uy, pero es Entonces, un aproximado, no es que es sea un exactamente el aproximado. 10, ¿no? Ajá. Pero miren, por ejemplo, tenemos que considerar una cosa. Cuando tenemos una compraventa, tenemos los gastos de escrituración. Entonces, en esos gastos de escrituración van las dos cosas. En los gastos de escrituración, cuando es un crédito van dos cosas. Cuando es un contado van tres. Cuando es un crédito van dos cosas. Va el impuesto del traslado de dominio y los derechos de registro. En ese monto del 10% ya va esto que estamos hablando del ISAI, ¿sí? Y de los derechos. No se puede, o sea, nosotros tenemos que ver cuánto se cobra de impuestos de gastos de escrituración en cada estado y los notarios no pueden cobrar más. Por ejemplo, aquí en Nuevo León la ley dice que máximo es un 5%, pero ¿qué creen? Los bancarios cobran un 6%. ¿Por qué? Porque meten por ahí la apertura, que le cobran pues un 1 al MA. Entonces ellos no le pierden. El banco dice, no, yo voy a pagar impuestos y derechos, entonces del ISAI es algo, entonces yo también voy a cobrar y cobran el 1%, ¿sí? Ok. Y no les dices que no, porque desde que tú vas a hacer el crédito, tú les dices cuánto te van a cobrar de impuestos, ¿sí? Entonces, no sé si te ha tocado, que es hasta un 6. Acá en Ciudad de México es hasta del 8. Bueno, ¿por qué? Porque ahí ya está hasta considerado la apertura del crédito. Sí, Hay meses en los que te hacen promoción y no te cobran ese ese porcentaje, pues. ¿no? Sí. Pero aquí nadie pierde, ¿ok? Entonces, nosotros acá en Nuevo León máximo es un 5, pero en créditos bancarios hemos hecho cálculos y te cobran hasta un 6, pero es porque el banco te cobra la apertura en los gastos. Claro, claro, y te Tú están puedes cobrando. decir, no, yo lo pago por fuera ese 1. Bueno, ya te cobran nada más el 5. Es correcto. En Ok. el estado marca que no pueden excederse de un 5. Entonces, como les dije ahorita, aquí en Nuevo León es un 5, pero de ese 5, 3% es del ISAI y 2% es de los derechos de registro. Entonces, yo, desde que capto una casa, yo ya sé que si la casa vale 1 millón de pesos, yo ya sé que mi cliente comprador va a pagar de ISAI 1 millón menos, como les dije la tablita, 600,000 pesos que puede exentar, nada más va a pagar el 3% de 400,000, pero aparte va a pagar 2% del valor de la casa de 1 millón, va a pagar 20,000 pesos de derechos. Es lo máximo que puede pagar de derechos, ¿sí? Entonces, por aquí, ¿qué dice? ¿Quién Creo que es sabe? otra cosa. Bueno, entonces, es a lo que me refiero. Nosotros tenemos que considerar para que no nos vayamos a confundir de que no, es que el cliente va a pagar el ISAI y también dijo que va a pagar los gastos y también va a pagar la escrituración. No, no, no. En la escrituración, en lo que es tema de gastos de escrituración, son dos cosas, los impuestos y los derechos. Yo te dije, Alma, que en el crédito bancario es diferente porque ahí también son los honorarios, ¿sí? Los honorarios del notario, que se paga por fuera, no como en los créditos que te los incluyen, Sí, ¿sí? sí. A veces, a menos que no, que tú quieras que te Ok. los incluyan, te los pueden incluir o puede que no, ¿no? Ahí ya es Pero te opción. los cobran, o sea, no es que te los incluyan, te los cobran. Sí, claro, claro, claro. Entonces, acá en Infonavit, mucha gente se confunde porque dice, no, pues acá no nos cobraron los gastos de escrituración, no nos cobraron honorarios del notario, no, ya te lo cobraron. Claro, Porque desde que te precalificas, dice gastos de titulación. Esos son los gastos que le pagan al notario por tu crédito, claro. ¿sí? Ok. Y esos no puedes decir, no me los cobres. Los que sí puedes decir, no me los cobres del crédito son los de escrituración. Ujú. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Mi crédito nomás considéralo para el monto de la casa. Pero los gastos de escrituración, yo traigo lana para pagarlos por fuera. Porque si tenemos, o sea, tantito, si usamos sentido común, primero Infonavit no pierde, primero rebaja los impuestos, los gastos y al último el valor de la casa si completa, si no tienes que pagarle por fuera al vendedor. Claro, Pero estos impuestos y derechos, Alma, que te descuentan de tu crédito, te los están financiando y los estás pagando a 30 años o a 15 o a 20, depende el plazo que tengas en tu crédito. ¿Sí? Entonces dices tu nombre, pues me sale carísimo. ¿Por qué? Porque los impuestos y derechos yo los pude pagar por fuera y ya nada más pagaba un crédito. Pero como la gente dice, yo no quiero pagar nada. O sea, la gente dice, yo el día que firme no quiero pagar nada.
Pues sí, no estás pagando nada ahorita, pero lo estás pagando durante todo Mes, todo el claro, plazo. La gente como que no dice tu nombre, mejor consigo para pagar ahorita los gastos de escrituración y eso un monto no se me va a sumar, claro. ¿verdad? Hay personas que compran casas de, no sé, Infonavit te presta hasta 2.800.000, por ejemplo. Y dice, no, pero yo traigo su cuenta para pagar hasta la risa del notario. O sea, uno cree como que no, me los voy a fregar. No, todo lo que tú pagas de impuestos está financiado porque te lo están quitando del crédito, ¿sí? Ok. Por ahí tendríamos que pensarle un poquito, y decir, mejor lo pago por fuera para que no me financien tanto. Sí, 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 porque vas a pagar intereses sobre los Sobre impuestos. gastos de Ujú, escrituración, ujú. imagínate. Sí, no, 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 es Y muchísimo. siempre decimos, no, que no pague nada, que no pague nada. Pues sí, no paga nada, pero está financiado. No es que no pague, simplemente lo estás pagando en diferente momento. Claro, y le va a salir muchísimo más caro, ¿no? Ujú, Muchísimo más caro a la larga, ¿verdad? claro. Ok. Entonces, eso tendríamos que hacerse, y te voy a ser sincera, Alma, hay clientes a los que no les importa este tema de impuestos. Incluso hay asesores a los que no les importa. El tema es que yo creo que yo soy de la idea de que debemos de conocer, aunque no seamos nosotros quien los calcule, pero debemos de conocer para poder refutar, ¿no? Si algo, por ejemplo, ahorita que dicen, oye, ¿qué pasa si cobra más del 3? Es que no debe de cobrar más del 3. Bueno, no deben de cobrar más del porcentaje que marca cada estado, ¿verdad? Ujú. Sí, Yo, si sí. me cobran más del 3 yo voy y me peleo. Ya en varias notarías ya me tienen ahí mi foto, ¿verdad? Que ya esta no la Es dejan que entrar. tú te Ajá. peleas con todos, por eso. Sí, porque, oye, como si fuera mi dinero, como si fuera mi casa, como si fuera mi venta, ¿no? Pero la verdad es que a mí me gusta informar bien a la gente porque va a pasar el tiempo y después van a decir, ay, pinche vieja no me explicó. ¿Sí me explico? Entonces digo, no, yo no quiero que se anden acordando de mí así. Yo mejor prefiero darles todos los datos. Sí, Y porque luego te recomiendan, ¿no? sí, es correcto, o sea, que les quede claro, porque yo incluso cuando hago la venta, yo le digo, y cuando ya tengas tu estado de cuenta histórico, lo vemos para que vayas viendo cómo se va a manejar. O sea, siempre hay que tratar de dar un plus, ¿no? Exacto, sí, es Ajá, correcto. Ok, ok, pasamos a la siguiente lámina. sí, Ok, ahora los derechos de registro. ajá. Mira, los derechos, no, creo que no lo puse. Ah, no, sí, acá dice, los derechos varían de acuerdo a la localidad donde se encuentra la propiedad. Los costos, yo no les puedo decir cuánto se cobra por cada documento porque yo nada más conozco los montos en Nuevo León, ¿sí? Entonces, aquí yo lo que les recomiendo, Alma, a los asesores es dense la vuelta al registro público y ahí en la entrada sí o sí, debe de haber el costo de cada trámite. ¿Sí? Ok, Entonces, ¿yo qué hago, Alma? Pues yo voy al registro público, le saco una foto y cuando yo voy y pido un presupuesto o incluso cuando ya me dan el dictamen final, que son los números para yo verlos con mi cliente, yo digo, ok, mira, me vas a cobrar derechos de registro. Fíjense, son derechos de registro, pero hay un concepto que se llama derecho de registro, porque es el que vas a registrar la propiedad tal. ujú, Pero cuando el notario pide un informativo catastral, un certificado de libertad de gravamen, que es un CLG, cuando pide certificaciones, cuando solicita el preventivo o aviso cautelar, como le llaman en su estado, o un prepreventivo, todo eso se lo cobran al comprador en los gastos. Todo eso, no es como, es que el notario lo pidió, pues sí lo pidió, pero se lo va a cobrar al comprador en claro, los gastos. claro, ¿Sí? claro. Entonces, yo, Alma, ya sé cuánto se cobra de derechos de registro en Nuevo León. Se cobra un 5% al millar. Yo ya sé que por una casa de 1 millón de pesos le van a cobrar 2.500 por registrar la casa. Yo ya sé que el informativo catastral cuesta, no sé, 5 cuotas de UMA, ya sé que va a pagar 500 pesos el notario. Yo ya sé que el CLG le cobran 7 cuotas de UMA, ya sé que van a cobrarle 800 pesos. Entonces, yo, Alma, ya tengo mi cálculo cuando yo digo, ay, yo voy a hacer el presupuesto. Esos datos, yo ya los conozco. Si a mí, que sí me pasa, Alma, voy a la notaría y me dicen, aparte del preventivo, le vamos a cobrar un costo por revisión de documentos. ¿Eso qué? ¿Sí me explicó? Sí, ¿Eso qué? ¿Por qué me cobras esto? Pues te digo que yo peleo como si fuera mi dinero. Entonces yo le digo al comprador en ese momento, mira,
el notario te cobró todos estos derechos de registro y te tiene que dar los comprobantes. Cuando te dan la escritura, todo eso va anexado. Todo va anexado ahí, lo que pagó de un trámite y de otro, pero ¿qué crees? El de revisión de documentos no iba. Sí, no. Entonces yo le digo, oye, mira, si te fijas aquí, el notario te está cobrando una revisión de documentos y luego volteo con el notario. Le va a dar una factura por esto, ¿verdad? O sea, yo haz de cuenta que los comprometo, pero es para que sepa que yo sé, Sí, ¿verdad? claro. No es mi dinero, no es mi trámite, pero sí es mi conocimiento. Sí, Entonces, cuando uno va alma con el conocimiento, ya te tratan diferente en las notarías. sí, ¿Sí? Que cuando uno va y dice, Ten, aquí está el expediente, te veo el día de la firma, no, háblale y dile, ya hiciste esto, ya hiciste el otro. O sea, ¿por qué? Porque esa es la manera en que nosotros nos hacemos valer, ¿verdad? sí, justo. Y desquitamos el sueldo, ¿verdad? De lo que vamos a cobrar. Entonces, tenemos que darle una razón a nuestros clientes. Por eso es de que cuando ya me dan a mí el presupuesto, yo veo y digo, oye, espérame, de esto vas a dar comprobante, de esto no, esto se lo vas a facturar, porque yo ya sé que la factura que haga el notario mínimo debe de ser por lo que me está cobrando. Que Sí, es. yo digo, oye, ¿cómo me vas a cobrar revisión de documentos si ya está más que revisado? Infonavit ya me autorizó el crédito, ¿qué me vas a revisar tú? Ujú. Es tu jale. En lo que le pagan al notario ya cobraste todo, pero no. Ahí alguien le clava la uña y le pone otro dato. No digo que en todas las notarías, ¿eh? Nada más Dicen, dicen. y como que en algunas, pero la verdad es que en muchas, Alma, por no decirte Sí, que en todas, ¿sí? sí, sí, Entonces, por eso es que nosotros tenemos que conocer de los temas para poder decir, y no es que te digo, no es que nos vayamos a pelear con ellos, simplemente es, pues nada más lo justo, ¿no? Si yo voy representando a un comprador, pues yo tengo que ver que todo lo que le cobren se lo vayan a dar, se lo vayan claro. a dar con comprobantes, porque mira, si a mí me dan la factura, Alma, de la operación, yo la puedo ocupar si yo quiero vender. Sí, sí, Si yo contrato un asesor y me da una factura, esa factura de la comisión, yo la voy a ocupar cuando vaya a vender la casa. claro, claro. ¿Sí? O sea, todo lo que yo pueda comprobar que gasté para obtener la propiedad, lo voy a utilizar cuando yo quiera vender y no pueda exentar. ¿Sí? Puede ser que dices, ay, no, yo para qué la pido si yo sí voy a exentar. ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que tienes otra propiedad y que quieres venderla y aprovechar el impuesto en otra? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener todo eso bien claro de que tenemos que tener todos los comprobantes. Por eso, Alma, cuando yo estoy en una firma de escrituras, yo pregunto a la notaría, ¿cuándo le das la declarativa de impuestos al vendedor? 15 días. ¿Cuándo vas a ir al municipio y cuándo el comprador va a tener la declarativa del impuesto del ISAI? 3 semanas o hasta que se escriture y hasta que se pague y hasta que se complete. A los 15 días yo lo hago. Ok, entonces yo volteo con el comprador y le digo, cuando se pague la propiedad, a los 15 días, usted puede hablar o venir por su declarativa del impuesto. ¿Y por qué les digo, Alma? Porque no sé si les ha pasado, pero hay trámites que se quedan a medias. Cuando tú vas a pagar el impuesto predial, ves que la propiedad todavía está a nombre del anterior dueño. ¿Qué quiere Sí. decir? Que el notario no pagó el impuesto. Ujú. O que el registro público no hizo el cambio. O sea, yo tengo que ver de dónde, ¿verdad? Pero yo tengo que cerciorarme que si me cobraron un impuesto, lo hayan ellos trasladado más adelante. A mí me Claro, cobran el ISAI porque el notario tiene la obligación de ir al municipio a pagar ese impuesto. A mi vendedor me cobran el ICR, el notario tiene la obligación de trasladar ese impuesto, ¿sí? claro. Entonces, la manera en que sé que se está haciendo el trámite, pues es verificando que se estén haciendo los procesos. Por eso te digo que la compraventa no termina a la hora que firmamos. Sí, no. Todavía falta que el expediente, bueno, en tu caso, Alma, que tú manejas créditos bancarios, en ese mismo momento le pagan, ¿verdad? Bien padre. ¿Sí? Pero todavía el notario tiene que ir a hacer estos trámites que te digo, tiene que ir a inscribir, tiene que reportar al municipio, tiene que pagarle Hacienda, tiene que hacer otros más procesos, Sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, no se acaba ahí, no se queden con esa cosa de, ya firmé, ya cobré, ya. No, ¿por qué? Porque el notario, si no termina los procesos, Alma, ha pasado que los notarios se mueren, pues son personas Sí, comunes y corrientes sí, como sí. nosotros. Bueno, cuando se muere un notario, se para todo, Alma, Ujú, ujú. todo. Entonces queda todo en el limbo, o sea, queda todo ahí a medias
¿Y qué pasa? Pues si yo ya pagué impuestos, pues sí, pero no hay notario. Hay que ver si van a poner otro notario o si el suplente va a subir a titular, entonces se queda todo a medias, Sí, ¿sí? Entonces, ok. por eso es que no debemos de dejar pasar mucho tiempo. Si yo firme ahorita, a los 15 días pido mi declarativa. Ya sé que me la vas a dar cuando me des la escritura, pero ya la hiciste. O sea, sí podemos estar sobre la notaría. ¿Sí? Ok. Si te fijas, al inicio les dije que los notarios piden un preventivo o un aviso cautelar para proteger al comprador, Ujú. pero después piden un preventivo para proteger la operación de que todavía falta de hacer del notario. Sí, sí. Hay notarios que se pasan 3, 4 meses y apenas andan pagando impuestos. No digo que todos, ¿verdad? Pero puede pasar. Entonces, no hay como estar nosotros sobre los procesos. Por Ok. eso, si yo conozco asesores que dicen, yo cierro el expediente hasta que le entregan la escritura a mi cliente. Digo, yo no doy tanto seguimiento porque tengo más cosas que hacer, pero yo sí digo el día de la firma, tú vendedor, a los 15 días pides tu declarativa, tú comprador, a los 15 días pides tu declarativa del ISAI y tú comprador, a los 15 días pides tus cartas de cambio de propietario, porque los cambios de propietario en servicio se pueden hacer incluso antes de que tengas la escritura, ¿verdad? Ok. Entonces, yo sí les digo lo que tienen que hacer ellos, porque yo ya no lo voy a hacer. Sí, ¿no? A los 3 meses te tienen que entregar una escritura. Si no te la entregan, y lo digo delante del notario, ¿eh? Y si no te la entregan, le vuelves a hablar a la semana, y si no a la semana y a la semana, te tienen que dar una razón por qué no lo hicieron. Pero tú tienes que estar en el entendido, tu asesor, tienes que estar en el entendido de que la operación está protegida 90 días. Son 3 meses. ¿Por qué se tardarían más de 3 meses? Sí. ¿Pediste otro preventivo? Porque ya no se lo vas a cobrar a mi comprador. Ya lo tiene que pagar el notario, pero en realidad ¿está prevenido todo eso? No sabemos, o sea, y como no sabemos, pues entonces hay que exigir, ¿verdad? Es correcto. Ok. Bueno, pasamos a la siguiente laminita. Ok, pues ya no hay laminitas. Ya Alma, por ahí la. tenemos un cuestionario que Sí, compartimos para ver si sí, sí. podemos por ahí leerlo. Ahorita se los ponemos. Bueno, chicos, aquí les comento, Ana, aparte de ser también colaboradora aquí en ALED, bueno, pues aquí nos deja su número telefónico, Ana, para que le puedan hacer a ella también. Ella también da asesorías, también da consultas, también da este tipo de situaciones para que se puedan apoyar con ella. Ahí nos está dando también su correo electrónico. Y bueno, pues también también hay un podcast donde la pueden ir a seguir, donde nos habla todos sobre estos temas y muchos otros temas de los que hemos compartido y algunos otros que, bueno, pues de repente surgen. El podcast se llama Desde la Raíz, está en YouTube. Nos dice Eric, gracias Ana, es un placer, la información ha sido de gran ayuda. Chicos, y también otra información, bueno, les comento rapidito, las últimas clases del año para este 2025, aquí se las dejo. Vamos a tener la siguiente clase que va a ser el 1 de diciembre, que es de Meta Ads, luego el 8 de diciembre, prevención de fraudes, y el 15 de diciembre, la última sesión del año, para que estén pendientes Siempre, de Alma, los. el 25 de noviembre, que es el otro lunes, ¿no hay? No, no, Ana, no vamos a Ok, atender la siguiente semana. Tenemos ahí unos compromisos ok. y bueno, entonces chicos, ahorita voy a pasar a compartirles, déjenme dejar de compartir aquí. Vamos a compartir un cuestionario. ¿Dónde lo dejé? Denme un segundito. Ay, sí me lo mandaste, ¿verdad, Anita? Sí lo tengo, pero No es no lo. examen, ¿eh? Para que no digan, ay, no. No, chicos, son preguntitas nada más para que vean qué tanto aprendieron y si tienen alguna duda, bueno, pues con todo gusto, con toda confianza, pues la podamos revisar. Como quiera, la Déjenme ponerlo presentación se las aquí. vamos a compartir, ¿verdad, Alma? Sí, les vamos a compartir, ya saben, por el mismo chat Mm. donde les hicieron llegar la invitación, les vamos a Ok. compartir la presentación. Aquí está, ya la tengo. Ok, ¿dónde estoy? Aquí. Soy lenta pero segura. Segundo. Compartir aquí. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, ya se ve. ¿Sí? ¿Me confirman, porfis? Ujú. Ok, excelente. Denme un segundito.
Uy, ¿qué pasa aquí? Ahí está completita, ¿verdad? Ok. Sí, así es. Ok, Bueno, chicos. miren, vamos a ver por aquí algunas preguntitas para ver qué entendimos del tema y para reforzar la información. Como quiera, les vamos a pasar, les vamos a pasar las dos presentaciones, ¿ok? Sí, bien. Ok, pues vamos por la Entonces, vamos a ver, primera, ¿no? Ajá. preguntita. Igual pueden abrir sus micrófonos y sus cámaras por si quieren participar, ¿eh? Sin ningún problema. Ahora no quiere. Espérenme tantito. Es que estoy con otra No se máquina y amontonen, ¿eh? No se amontonen en contestar. con calmita. Ok, Sí. vamos a ver. La primera pregunta. ¿Qué ¿No? impuesto paga el vendedor al obtener ganancia en la venta? El ICR. ISR. R. Muy Correcto. bien, Dice R, opción C. Muy bien. muy bien. Ahí dice un tip al más, podemos leerlo, Sí, dice, se calcula sobre la ganancia y puede exentarse si es una casa habitación. ¿ok? Acuérdense que, no sé si estuvieron por ahí con nosotros, en la clase pasada que vimos el tema de la lectura de la escritura. Por ahí viene otra pregunta más adelante, cómo podemos ver o dónde podemos ver el uso de suelo de una propiedad. Pero ahorita les comento que en uno de los lugares donde podemos ver es precisamente en la escritura. No sé si recuerdes, Alma, que dijimos que Ujú, donde se ve el ujú, tema de impuestos, en ujú, el o la sección de apartado impuestos. fiscal, Ujú, ajá, ahí viene mencionando el IVA. ujú, Entonces, ujú. en donde dice el IVA, dice, el IVA no se causa por ser uso habitacional. Ahí es donde vamos a ver qué uso de suelo tiene la propiedad. En tema de IVA, porque si es uso habitacional, pues no causa IVA, ¿sí? Si es uso comercial o mixto, sí causa. Entonces, por eso es que no va a proceder el impuesto. Ok, ¿Sí? Y entonces ahí nos excelente. damos cuenta que es uso habitacional. ¿Ok? Ahí ya vamos a poder saber que el vendedor puede exentar. ¿Ok? Ok, excelente. Y la pregunta número 2, ¿cada cuánto tiempo puede el vendedor aplicar la exención de casa habitación? Cada 3 años. Cada 3 años. Cada 3 años. Correcto. Dice, Ok, solo si demuestra residencia habitual y cumple requisitos. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que no basta con que tengamos los documentos, el notario con su criterio puede decir, acabas de cambiar la INE, no puede ser que vivas ahí, no, es que sí vivía, pero nunca la cambié. Ah, bueno, para eso le estoy llevando otro documento, ¿verdad? Entonces, traten siempre de amarrar 2 de 3. Esa es la recomendación que les hago para que no nos pueda aplicar tan directo el criterio del notario, ¿verdad? excelente. Ok, pregunta 3, ¿qué impuesto paga el comprador al adquirir un inmueble? ISAI. SAI. SAI. ISAI. Y se calcula sobre el valor más alto entre la compraventa, el avalúo y el catastral, ¿verdad? Que ya sabemos que el catastral siempre está bajo, entonces sería entre el avalúo y el precio de compraventa. ¿Ok? Ok, excelente. Y pregunta 4, ¿en qué caso se paga IVA en la compraventa de vivienda? Si tiene uso comercial o mixto. Así es, como ahorita lo Correcto. mencionamos, ¿verdad? Y dice, Ok, el uso de suelo y el tipo de operación determina si aplica. ¿Ok? ok, excelente. Mi pregunta 5, ¿cuál es la diferencia entre honorarios y derechos? Eh, Honorarios son del notario y derechos son del registro público. Yes. Excelente, Gaby. ¿Ok? Excelente. Entonces dice Por eso, separar oye, dice ahí, los conceptos. derechos son voluntarios, ¿no? ¿Verdad? Nadie, en ningún lado van a ser voluntarios. ¿Qué No, dice? Me quedó una duda en la pregunta número 4. ¿Te puedes regresar, Alma? Por favor. sí, A ver, si nos dice cuál es la duda. ¿de quién era la pregunta? Discúlpeme, muchísimas gracias. O sea, paga IVA cuando es uso comercial o mixto. Sí. Entonces, cuando es uso de vivienda, no paga IVA. No No, no paga se IVA. paga IVA. No paga IVA, ¿sí? Entonces, por eso es y también eso lo podemos ver para ver si el vendedor, cuando revisa su escritura, ve si su casa está como uso de suelo habitacional. Lo vamos a ver en la parte fiscal de la escritura cuando mencionan el tema del IVA, porque en el IVA dice, no se causa el impuesto debido a que la casa tiene uso de suelo habitacional, ¿sí? Ok, excelente.
Y vamos a la pregunta 5. Bueno, ya la Déjala. habíamos Ajá. La pregunta 6 nos dice, ¿qué documento permite conocer el uso de suelo de una propiedad? La escritura. 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 La escritura y, y el certificado de zonificación, ¿ok? Que también nosotros vamos y vemos, vamos a ver la zona y decimos, ah, mira, todo esto es uso habitacional, ¿sí? Ok. Pero en Dice, la escritura ya sabemos dónde podemos buscarlo. Por ahí les vamos a dejar la tareita para que vaya, cada quien vea una escritura y se vaya a buscar el apartado fiscal y ahí dice, ah, mira el IVA, ah, sí, mira, ahí dice que tiene suelo de uso tal, ¿ok? Para que conozcamos. ok. Y hay una Les dice, preguntita, espérame tantito, pero... dice abajo, espérame, devuélvete las 6 por fin. Perdóname. Dice, es clave para saber si aplica IVA y qué tipo de desarrollo es viable, ¿ok? Ok. Pregunta 7. ¿Qué valor se usa para calcular el ISAI? Lo acabamos de ver La ahorita en D. una pregunta anterior. El Valor valor catastral. más Sí, el alto valor en más lo que alto. compraventa valor y catastral. ¿Ok? Dice, esto evita subdeclaraciones y asegura que el municipio recaude correctamente. Ah, pues ellos nunca le van a perder, ¿verdad? Pues no, obvio no. Ajá. Pregunta 8. ¿Qué tipo de propiedad puede estar exenta de IVA en su venta? Casa, Casa, habitación. habitación usada. Correcto. Usada. Casa, habitación usada. También la ¿Sí? casa habitación nueva, ¿no, Ana? Siempre y cuando sea casa habitación, Sí, sí, no pero paga como aquí IVA. no viene la opción, ¿verdad? Nada más la que se casa habitación. ¿Ok? Ok. Ah, Dice, entonces las Dice, nuevas también. Ok. la exención aplica si el inmueble es exclusivamente habitacional. Ah, mira, dice, y no no nuevo. nuevo. Y Sí, no nuevo. sí, sí. Entonces, la corregimos ese pedacito para mandárselos. Antes de mandárselo, Sí, sí. les voy a quitar esa parte. Sí, Gracias. ¿vale? Ok. Eso es para que vean que no somos ChatGPT, que sí somos personas, así que nos podemos Claro. equivocar. Así es. Dice, ¿cuál de los siguientes gastos no es un impuesto? El ISR, el ISAI, los honorarios Honorarios notariales. Honorarios Horarios. notariales. Los del Ok, notario. Horario notorio. excelente. Es considerado un gasto, ¿verdad? Sí, 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 no es un impuesto. Ok, y dice aquí el servicio, no me diste abajo. Perdón. Son el pago por el servicio profesional de notario, no una obligación fiscal. ¿Ok? Con esto. Ok. Y luego La pregunta pregunta es, 10. ¿Qué error puede impedir aplicar la exención de casa-habitación? No tener recibos No tener y... recibos de luz a nombre del vendedor. sí es el inciso A, ¿verdad? Son comprobantes de residencia habitual y el notario no puede aplicar la exención. ¿Ok? Si no los tiene. O sea, obviamente que hay otros requisitos, ¿verdad? Pero en los que se presentan aquí, ese es. Ok. Excelente, chicos. ¿Cómo les fue? ¿Sí? ¿Sacaron todos 10? Sí. Sí. Nada más es para recordar un poquito de lo que vimos en el tema, ¿sí? Por ahí les digo, les vamos a pasar la presentación, pero sí les encargamos que vayan a revisar la escritura para ver el antecedente de la propiedad que vamos a vender y desde ahí podamos saber si el vendedor va a poder exentar, porque a veces decimos, sí, sí, sí exenta, y resulta que su casa tenía suelo habitacional, suelo comercial o mixto y él no va a poder exentar. Y nosotros diciéndole que sí va a exentar, ¿verdad? Ok. Oye, Ani, me están haciendo unas preguntas. A ver, aquí me dice Manuel Galvez. ¿El IVA se genera sobre qué monto? Sobre el valor de la propiedad, pero Es un... el IVA es un 16%, o sea, sobre el valor. Ujú, Ujú, ujú. Sí, es un porcentaje, ¿no? Y ujú. luego dice Eric, ¿entonces los terrenos generan IVA? Sí. Nada más sí, sí genera porque el tipo de suelo es el que va a marcar, ¿verdad? Ok, ¿Sí? ok, ok. Acuérdate que es nada más, o se divide en terreno o se divide en construcción, Ok, excelente. ¿ok? Manuel Galvez tiene una pregunta. Adelante, Manuel. Gracias, buenas noches a todos. Buenas Oye, noches. a ver, rápido, me acabas de contestar
que sí genera el IVA sobre el valor de la propiedad. ¿Es cierto? O sea, si una propiedad vale 10 millones de pesos, va a tener que pagar 1.600.000 pesos de IVA. No, perdóname. No, así no es. Entonces, El IVA, tú tienes la respuesta, Manuel. Tú tienes la respuesta, ¿ah? no. En verdad lo estoy preguntando porque no lo sé. Ajá. No es así. Es sobre lo que se va a escriturar, sobre el gasto. Ok. Nada más sobre el gasto, Sí, digamos, sobre el gasto de los honorarios de las de escrituras. Así escrituración. es, así es. Ok. Ya me queda muy claro. Ahora, si fuera un terreno también, Sí, así es. si es una casa habitación, nada más pago los honorarios del Sí, los notario gastos de sin escrituración IVA. sin IVA, así es. Ok. ¿Ok? Y acuérdense otra cosa que por ahí no estamos mencionando, referente a la facturación. Acuérdense que dijimos que cada notario va a decidir qué factura, ¿verdad? O sea, no es como que se facture la propiedad del monto total, ¿sí? Entonces, cada notario va a decir, no, pues yo te facturo mis honorarios, o yo te facturo los gastos que están por fuera, o sea, incluso hay notarios que facturan a 5 pesos, 1 peso, porque lo que facturan es una operación nada más, ¿verdad? Pero acuérdense que aquí tenemos que ver quién nos va a facturar. Nos va a facturar la persona que se dedique a vender casas. Por ejemplo, una desarrolladora, si me vende una casa, es una persona que se dedica a vender casas, me tiene que hacer una factura. Pero si no, si a mí me la vende un particular, ese particular pues, no tiene facturas porque no se dedica a vender casas. A lo mejor ese particular tiene un negocio de una papelería y está dado de alta como reciclo porque tiene un negocio, pero no quiere decir que si me vende su casa me la va a facturar. Me la va a facturar la persona que se dedique a vender casas. Entonces, como me la está vendiendo un particular, la obligación es del notario. ¿Sí? Del notario. Entonces, si a mí me la vende, si yo compro una casa nueva y me la vende una desarrolladora, una constructora, esa persona moral es la que me va a facturar. Pero si a mí me la está vendiendo un particular que no se dedica a vender casas, la obligación es del notario. ¿Sí? Perfecto, muchas Pero, gracias. sí, pero sí o sí tiene que haber una factura. ¿Ok? Ok, excelente. Gracias. Excelente, chicos. Pues, pues muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias, Ana. La verdad es que, como siempre, nos das muchísima información, de valor, mucha información que nos ayuda, que nos sirve, que nos hace ser mejores, asesores, entender un poquito más y profesionalizar, pues, nuestra labor. Recuerden, chicos, que bueno, pues Ana, ya por ahí les dejé yo sus datos. De todos modos, en la presentación van a venir los datos de Ana, sus redes sociales, por cualquier duda que ustedes tengan o si necesitan una asesoría, bueno, pues con ella se pueden apoyar para que los apoye con esta situación. En próximas fechas vamos aquí a tener a Ana. De hecho, no le había yo dicho a Ana, la voy a sorprender en este momento porque quiero ver si está con nosotros para el tema de fraude, Ana. Yo por ahí ya tengo alguna información, entonces ya nada más nos ponemos de acuerdo para que nos hables un poquito también sobre la parte de la ley antilavado. ¿Vale? Entonces lo anexamos, nos ponemos de acuerdo y bueno, pues esa sería la clase que estaríamos dando. Y bueno, chicos, pues muchas gracias. No, el próximo lunes no tenemos clase, sería hasta dentro de 15 días, pero les vamos a estar haciendo llegar la presentación y el cuestionario, se los vamos a hacer llegar por la misma vía donde se enteraron del webinar del día de hoy. Y pues muchas gracias. Ana, ¿algo más que quieras comentar? No. Nada más que les compartas eso y que por ahí nos pongamos a hacer la tarea. Si hay alguna duda que tengan referente a impuestos que no lo hayamos puesto aquí, pues que nos lo hagan saber, Alma. Ahí en el chat podemos, nos pueden dejar las preguntas y si no sabemos lo averiguamos, ¿verdad? Es correcto. Gracias. Buenas noches. Bonita Nos noche a vemos. todos, que Muchas gracias, descansen. buenas noches. Gracias. Buenas noches para Bye. todos. Buenas noches, muchas gracias. Bye. A ustedes. Bye. Gracias, bonita noche.